Kim Seo-jun, un despertado natural de 27 años, parecía cargar un peso inmenso sobre sus hombros cada día, a pesar de sus habilidades innatas. Nacido con una fuerza superior, su vida nunca fue fácil. Durante 9 largos años, Soo-jun transportó bestias cazadas para saldar la abrumadora deuda que sus padres dejaron tras un misterioso y fatal accidente. A pesar de esta dura faena, una chispa de esperanza mantenía viva su resiliencia: el sueño de convertirse en un cazador profesional. Este era el motor que lo impulsaba a soportar la presión y la incesante carga financiera. En un breve descanso, Seo-jun le contaba a sus compañeros su meta de ahorrar para una academia. Ellos, con incredulidad, le recordaron que antes bastaba con simplemente despertar para ser cazador. Pero la realidad actual era muy distinta. Las principales academias contaban con profesores que eran cazadores activos o retirados, ofreciendo una experiencia invaluable que se había vuelto indispensable. Esta situación creó una brecha insalvable entre formados y autodidactas. Así, la asistencia a una academia se volvió obligatoria. Seo-jun dedicó horas a investigar y una sonrisa se dibujó en su rostro. Con un esfuerzo titánico, Seo-jun logró reunir unos considerables $40,000, la suma justa para un año en una academia. Aunque impresionante, no alcanzaba para su verdadero objetivo: una institución de élite que le permitiera alcanzar su sueño más ambicioso. Justo en ese momento, una publicidad irrumpió en su pantalla, anunciando la enigmática Academia de la Trascendencia. Esta prometía un cambio de paradigma y alardeaba de tener profesores con miles de años de experiencia, una propuesta que desafiaba por completo toda lógica conocida. El anuncio continuaba con testimonios grandilocuentes de estudiantes que habían logrado lo extraordinario, como un maestro espadachín de 9ª clase. La academia invitaba a registrarse a cualquiera que quisiera trascender. Seo-jun, con asombro y desconfianza, no podía creer lo que veía. ¿Qué clase de publicidad de chiflados es esta?, pensó, pues el contenido parecía sacado de un manual sobre cómo reírse de la gente. A pesar de su escepticismo, Seo-jun decidió indagar un poco más en la página. Nombres como Gautama Buda, Atlas, Merlín y Hércules figuraban entre los profesores, lo cual era, por decirlo suavemente, peculiar. Su atención se centró en el gran sabio del cielo y decidió darle una oportunidad. Al hacer clic, apareció una versión chibi del legendario rey mono, Sun Wukong, quien se presentó como el gran sabio del cielo. Su primera lección fue inesperada. Las técnicas de bastones y lanzas eran fundamentalmente similares. Sabiendo lo difícil que sería de comprender, Sun Wukong optó por mostrarlo. Lo primero es el movimiento para reflejar hacia afuera, dispersar, exclamó, ejecutando una técnica con el bastón que generó una poderosa onda. Inmediatamente después, el sabio ejecutó el siguiente movimiento. Luego el movimiento para girar el bastón hacia adentro. Agarre. El bastón se arremolinó con una energía vibrante, listo para el siguiente paso de esta insólita clase. Sun Wukong, el gran sabio del cielo, concluyó su demostración con una exclamación final. Su bastón se lanzó hacia adelante, desatando una onda de energía demoledora que, en un instante, borró una montaña entera del paisaje. La pura fuerza y técnica de su movimiento dejaron a Seo-jun boquiabierto, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. «¿Qué fue eso?», murmuró, asombrado. Algo de tal magnitud debería ser imposible incluso para los cazadores de élite. Repentinamente, una ventana emergente interrumpió su asombro, preguntando si deseaba registrarse para la clase del gran sabio del cielo. Al intentar hacerlo, un mensaje de error apareció: «No sos miembro». Luego, una invitación a crear una cuenta, acompañada de un aviso de cobro. Seo-jun no lo podía creer. ¿Acaso cuesta dinero solo crear una cuenta?, se preguntó, pero el verdadero golpe vino al ver la tarifa: $40,000. Una suma que le dejó el alma en un puño. «¡Malditos estafadores!», exclamó Seo-jun para sí mismo, la indignación brotando desde lo más profundo de su ser. En ese momento su mente lo arrastró al pasado, a una conversación con un compañero. «Con razón estabas de buen humor, te registraste». Seo-jun, mientras cargaba a una bestia pesada, le había hablado con entusiasmo sobre la Academia de Cazadores de Arca y sus increíbles profesores, prometiendo que jamás lo olvidaría cuando fuera famoso. «Suena bien, al fin podré atrapar un dragón», bromeó Seo-jun, agregando que hasta jugaría con el cráneo de un lich. Sus palabras optimistas resonaban, pero el destino, en su infinita sabiduría, o quizás en su particular sentido del humor, decidió asestarle un golpe bajo. Alguien dijo una vez: «La vida es una comedia a larga distancia, pero una tragedia si la ves de cerca», pensó.
justo cuando el eslabón de la cadena que sostenía a la bestia se rompió con un estruendo metálico. La criatura cayó sobre Seo-jun, quien no tuvo tiempo de esquivarla. ¡Seo-jun, alguien! Alguien gritó con desesperación. El impacto fue devastador. La imagen se fragmentó, su visión se oscureció, y el mundo de Seo-jun se hizo añicos, como un espejo golpeado por una ráfaga de aire caliente. Los ecos del golpe resonaban en su mente, sumiéndolo en un estado de shock y desesperación total. Días después, en el hospital, el doctor le explicó la cruel realidad. Sus venas musculares estaban destrozadas, y una cirugía de $90,000 era su única esperanza. Fue entonces cuando su amigo Moon-chul, sin dudarlo, le entregó el dinero, dejando a Seo-jun en una deuda de gratitud que sabía jamás podría pagar. Tuvo que mirar al futuro, soportando 9 largos años de trabajo. Cada centavo que había ahorrado se fue en su cirugía, y solo le quedaba lo que Moon-chul le había dado. Su mente se llenó de dudas y el peso de la incertidumbre. ¿Podría hacerlo todo de nuevo? De vuelta al presente, un ding en su teléfono interrumpió sus sombríos pensamientos. Era un llamativo anuncio de la Academia de la Trascendencia. ¿Cómo era posible? Esa misma mañana, por más que la buscó, no había podido encontrar la página. La sorpresa fue aún mayor al ver la tarifa de registro. De $40,000 había bajado a solo $3,000. Seo-jun se quedó perplejo, preguntándose si el sistema estaba pidiéndole exactamente la cantidad que tenía en su cuenta, ni un centavo más ni uno menos. ¿Por qué no registrarme?, se dijo. Total, no le quedaba dinero en la cuenta. Al hacer clic, apareció un mensaje de miembro registrado y de repente billetes volaron frenéticamente de su sobre. Seo-jun quedó atónito, observando cómo su dinero se esfumaba ante sus propios ojos. Seo-jun, con su cuenta vacía y el mundo desmoronándose bajo sus pies, vio su shock interrumpido por una ventana emergente. «Felicidades por convertirte en miembro de la Academia de la Trascendencia», rezaba el mensaje. Desconcertado, murmuró: «¿Qué está pasando?». Justo en ese momento, una pequeña figura con ojos brillantes apareció en su pantalla. «Mucho gusto». «Sos Kim Seo-jun, ¿verdad?», exclamó, presentándose como el encargado de su iniciación en la academia. «Mentor», replicó Seo-jun con incredulidad. El pequeño avatar se rió con ganas, aclarando rápidamente su verdadera identidad. «Mi nombre es Mentor». Esto dejó a Seo-jun aún más desorientado, mientras pensaba, ¿será que este pequeño ser es el mismísimo Mentor de la mitología griega? Una imagen del antiguo sabio apareció en su mente. El avatar, visiblemente sorprendido, reconoció que sí. Él: «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me reconoció», dijo con un tono nostálgico, como si hubiera estado escondido debajo de una roca desde que Homero usó su nombre para nombrar un personaje que guía a las personas. Con seriedad, el pequeño Mentor explicó: «Nuestra Academia de la Trascendencia busca que sus estudiantes trasciendan, que evolucionen». Seo-jun, que soñaba con ser un cazador, lo interrumpió con confusión. «¿Trascender? ¿Cómo se puede trascender siendo un cazador?». El mentor le aclaró que sus instructores eran figuras legendarias, existiendo entre el cielo y la tierra, más allá de la comprensión humana. «De todos modos, ¿podés rellenar esto?», le preguntó, mientras una encuesta de aptitud para trascendentes se desplegaba en la pantalla de Seo-jun. «¿Qué es esto?», inquirió Seo-jun. El mentor le explicó que la encuesta era para determinar sus habilidades y aptitudes para la trascendencia, lo que permitiría crear un curso personalizado. «Es un simple cuestionario», responde con honestidad, añadió, mientras Seo-jun asimilaba la información. Al detenerse en una pregunta, Seo-jun reflexionó. «¿Hay algún problema?», preguntó el mentor. «No sé qué seleccionar para la segunda», respondió Seo-jun, al ver opciones de habilidad que iban desde cercano a la trascendencia hasta puedo demoler una montaña. «Solo elegí lo que podés hacer con tu fuerza», le insistió el mentor. Seo-jun dudó. «¿Puedo borrar una montaña con un puñetazo?». Se negó rotundamente. «¿Pero podés escalarla?», preguntó mentor. A esto Seo-jun afirmó que sí. El mentor, pensativo, se preguntó: «¿No es raro poder hacer algo así?». Luego, Seo-jun inquirió: «¿Cómo fue posible que me registrara en su academia?». El mentor, con una sonrisa, le aseguró que la Academia de la Trascendencia jamás echaría a un miembro. «Una vez que sos miembro, sos siempre un miembro», exclamó, instándolo a continuar con la encuesta. «Buen trabajo», lo felicitó el mentor una vez que terminó. Seo-jun, aliviado, preguntó por qué tantas preguntas. «Más de 100. Tenés un pase gratis», le dijo el mentor, y una imagen de una lanza apareció, sugiriendo las aptitudes de Seo-jun para su manejo. El mentor consideró al gran sabio del cielo, Gautama, como posible instructor, pero lo descartó por ser demasiado avanzado para Seo-jong. Luego, una ventana emergente anunció un curso compulsorio de combate trascendente, con el instructor Gi-hon.
No solo estás herido, sino que también estás emocionalmente discapacitado, ¿verdad?, inquirió el mentor con una mirada perspicaz, observando a Seohog. Siddhartha Gautama, murmuró Seohog, perplejo. De repente, la comprensión lo golpeó. ¿Estás hablando de Buda?, preguntó con asombro, mientras una imponente imagen del mismísimo Buda aparecía en su pantalla. El mentor confirmó que sí, pues el instructor se refería a sí mismo como Buda. Después de la impactante aparición de Buda, el mentor le presentó a Seo-Yun una nueva y sorprendente oferta. Una clase sobre el corazón inquebrantable. Esta, según la pequeña figura, prometía trascender barreras. Ansioso por lo que podría ser una revelación, Seo-Yun no esperó a que su perfil fuera analizado por completo. Con la expectativa creciendo, pulsó el botón de inicio, listo para sumergirse. La pantalla se encendió y la figura de Buda, más vívida que nunca, lanzó una pregunta que lo dejó pensando. ¿Dónde crees que existe el mundo? Seo-Yun, incrédulo, se preguntó si estaba frente a Siddhartha Gautama. La lección del gran iluminado se profundizaba en conceptos de existencia. La palabra yo no existía, por lo tanto yo no existía. Luego añadió que era inútil luchar contra él, dejando a Seo-Yun perplejo. La clase de Buda se transformaba rápidamente en una experiencia metafísica cada vez más enloquecedora. Seo-Yun se vio a sí mismo disolviéndose en el cosmos, su propia existencia diluyéndose en el infinito. El mentor lo observaba en silencio, mientras Seo-Yun sentía que la cabeza le explotaba ante semejante magnitud de información. Increíblemente, apenas un 0.08% de la lección había transcurrido cuando, una semana después, Seo-Yun ya se encontraba fuera de la cama, completamente recuperado. Los médicos estaban asombrados por su increíble velocidad de curación, algo nunca visto, incluso para un despertado como él. No era una ilusión. La lección de Siddhartha Gautama aceleraba su recuperación de forma asombrosa. Con solo un 1.3% de progreso, Seo-Yun se preguntaba qué pasaría al 100%, anticipando cambios más drásticos. Exultante, Seo-Yun confirmó que la Academia de la Trascendencia era lo que prometía. Con una tarjeta que detallaba Corazón Inquebrantable y Metamorfosis Clase A, se preguntó si la lección de Quirón explicaría su asombrosa recuperación. Reflexionaba que su corazón inquebrantable era una habilidad de bajo rango, generalmente destinada a superar discapacidades, no a esta velocidad. De pronto, el mentor anunció que su progreso había alcanzado el 999% y que el siguiente instructor sería Quirón, un genio mitad humano, mitad caballo, el tipo de criatura que te hace cuestionar el zoológico de tu infancia. A través de una serie de imágenes que mostraban a los héroes más grandes de la mitología griega, como Hércules o Aquiles, se reveló que Quirón no era otro que el maestro de casi todos los personajes legendarios de aquella época. La lección de Quirón estaba diseñada para preparar a estudiantes con limitaciones físicas o en las primeras etapas de la trascendencia. Seo-Yun, aún en cama, se sorprendió por la franqueza del centauro, listo para forzar su movimiento. Repentinamente, el rostro de Quirón se transformó en una expresión de furia inmensa, sus ojos brillando con un azul intenso mientras una voz atronadora resonaba por toda la habitación de Seo-Yun. Seo-Yun reaccionó con un grito de asombro y dolor, su cuerpo estremeciéndose involuntariamente en la cama, mientras la voz de Quirón retumbaba, forzando una respuesta de sus músculos inactivos. La voz de Quirón, con la misma furia, volvió a retumbar en la habitación, gritando la misma orden. Seo-Yun, aún conmocionado, solo pudo exclamar un débil «¡Uak!», mientras su cuerpo se preparaba para reaccionar. La furia del comando de Quirón aún resonaba en la mente de Seo-Yun. Mientras seguía en cama, su teléfono vibró, indicando una nueva notificación. Área individual diaria llegado. En pantalla, un mensaje prometía una tarea adecuada tras calcular su nivel actual, pero lo que apareció a continuación era para dejarlo con la boca abierta. Una lista de ejercicios físicos que incluía correr 30 kilómetros, 1000 sentadillas y cientos de flexiones. ¿Tarea?, murmuró Seo-Yun, una gota de sudor frío deslizándose por su sien. No podía creer que la dificultad estuviera tan desproporcionada. Era como si esperaran que fuera un mismísimo One Punch Man en versión coreana. Recordó las advertencias del médico, quien le había aconsejado no excederse durante la próxima semana, así que decidió que lo mejor sería escuchar las lecciones correctamente, una vez que recibiera el alta. Pero el sistema no lo dejaría en paz. Repetidas notificaciones, como balazos digitales, inundaron su visión. «¡Hay una tarea incompleta! ¡Por favor, completa tu tarea!». Seo-Yun, exasperado, no entendía cómo el sistema sabía que no la había hecho.
Finalmente, resignado, se rindió, comprendiendo que primero debía abordar la lección de Siddhartha Gautama para entender la situación. Fue en ese momento cuando una pequeña ventana de alerta apareció. El pase gratuito expira, 83 días. La realización de una fecha de caducidad lo golpeó con la fuerza de un rayo, dejándolo boquiabierto. De inmediato, se levantó de la cama vistiéndose para la acción. Soyun no podía creer que el pase a la Academia de la Trascendencia tuviera un tiempo limitado. Con una nueva perspectiva, la Academia cobró un sentido más crudo. Claro, tenía lógica que incluso una escuela tan enigmática impusiera una limitación de asistencia. 83 días eran apenas 3 meses. Aunque aún ignoraba cómo había surgido la academia, sabía que para avanzar en el progreso de las lecciones debía absorber y comprender el contenido en su totalidad. Sin embargo, el progreso de la lección de Buda seguía estancado en un mísero 13%. Había tenido que ver la lección de Siddhartha Gautama una y otra vez durante toda una semana, y aún así, el avance era mínimo. Con solo 83 días restantes, la confianza de Seo Yun para completar la lección a tiempo se desvanecía. ¿Acaso este pase gratuito era solo una prueba?, se preguntó. Ahora, ya al aire libre, Seo Yun comenzó a ejercitarse por primera vez en mucho tiempo. Para ser precisos, no había tenido un verdadero motivo para hacerlo hasta ahora. En los últimos 9 años, su cuerpo había estado acostumbrado a cargar grandes sumas de dinero, ganadas con el sudor de su frente, en lugar de entrenar. Aunque aún no sabía usar maná, confiaba en la resistencia de su robusto cuerpo. ¿300? Exclamó Seo Yun, agotado pero satisfecho al terminar las flexiones. Sin embargo, al revisar la pantalla, su progreso mostraba 81 de 300. Su mandíbula cayó al suelo con la velocidad de una roca. ¿Por qué solo 81 en lugar de 300? Se preguntó, completamente perplejo. Intentó otra flexión, y el contador apenas subió un punto más, dejándolo aún más confundido sobre el misterioso sistema de la academia. La frustración de Seo Yun era palpable, viendo cómo el sistema de la academia ignoraba por completo su esfuerzo. Completó 300 flexiones, pero la pantalla se mofaba con apenas 81. Lo mismo sucedía con las dominadas, sentadillas y abdominales. Aunque las terminara, el contador se burlaba registrando solo una fracción de su tremendo trabajo. Pero, ¿cómo es posible?, se preguntaba, perplejo ante la lógica de este sistema que tenía la coherencia de un pato en un desfile de ballenas. Aún con la perplejidad, Seo Yun persistió en sus tareas. Después de una agotadora carrera de 30 kilómetros y el resto de los ejercicios, la pantalla finalmente le indicó que la tarea individual diaria estaba completa. Cayó al suelo, exhausto, el cuerpo al límite de sus fuerzas, mientras los curiosos lo miraban sin entender. La rutina era constante, y Seo Yun, aunque frustrado, sabía que debía seguir. Mentor, con su avatar sonriente, se limitaba a recordarle que era su problema. Así pasaron unos días, y su cuerpo, que ya era un prodigio, mostró una notable mejoría, al punto que una anciana lo notó y lo felicitó. Con energía renovada, Seo Yun se preparaba para otra sesión de entrenamiento, saludando a la anciana. De repente, una noticia de última hora interrumpió la calma. Un monstruo tipo Behemoth había aparecido en Seúl. La situación era crítica, poniendo a la ciudad en alerta máxima. La Asociación de Despertados informó que la criatura, un Behemoth, había despertado de un sueño profundo por el efecto de unas drogas, lo que pudo causar una masacre. Por fortuna, un despertado cercano logró derrotarlo, evitando así una tragedia inminente y salvando incontables vidas. La noticia seguía, revelando que el despertado era un cadete. Los ancianos, absortos, comentaban lo asombroso que eran los cazadores. Entonces la anciana, mirando a Seo Yun, le preguntó si él también era un despertado, a lo que Seo Yun asintió con una leve vacilación, sin saber si la situación le era favorable o no. La anciana no dejaba de elogiar a los cazadores, pero el anciano rebatió que ser uno era casi imposible, una chance entre 1.000.000. Mientras Seo Yun comía, la anciana, sin rendirse, preguntó si él también era estudiante, incrementando la presión sobre su ya complicada situación. El anciano, con un tono despectivo, le espetó a Seo Yun que dejara de soñar con ser cazador, que ni siquiera era cadete y que solo perdía el tiempo. Sus palabras, crudas y directas, hirieron profundamente a Seo Yun, quien apretó los puños, la furia burbujeando en su interior. No podía creer cómo se atrevía a juzgarlo así. Con la mirada encendida, Seo Yun le respondió al anciano que él mismo decidiría el rumbo de su vida. Ante el insulto del viejo, que lo tachó de idiota, Seo Yun reaccionó.
Tomándolo por la ropa y con voz firme, le exigió que se preocupara primero por la suya, dejando al anciano petrificado por la sorpresa. La anciana, alarmada, intentó calmar la situación mientras el anciano seguía increpando a Seo-jun, recordándole que los adultos daban consejos por su bien. Pero Seo-jun, con una determinación férrea, se marchó, su mente clara. Todo lo que el cielo le había dado era una farsa. Él era un cadete de la Academia de la Trascendencia. El dolor de los entrenamientos pasados, que antes creyó insoportables, ahora le parecían triviales. Aunque ser un cadete de la Academia de la Trascendencia se antojaba una hazaña casi imposible, su convicción se fortalecía. Definitivamente se convertiría en un cazador, sin importar lo que dijeran los demás. Mientras Seo-jun solidificaba su determinación, en otro rincón del mundo, una enigmática figura femenina contemplaba el caos. Con un suspiro de hastío, murmuró su desprecio por ser una cazadora y cuestionó el verdadero propósito de establecer una academia como la de la trascendencia, ya que su visión era muy diferente. De pronto, la misteriosa mujer se lanzó al combate, desatando una ráfaga de energía azul contra una bestia monstruosa. Sus ojos brillaban con determinación mientras el monstruo rugía furioso. A pesar de la ferocidad de la batalla, un comentario mundano escapó de sus labios. Las cosas siguen costando dinero. La lucha continuaba implacable. Aunque herida y cubierta de sangre, la mujer no cedía, su cuerpo una máquina de combate contra la bestia. Con un suspiro de frustración lamentó que, a pesar de todo, aún no tuvieran cadetes, la realidad de su ardua tarea pesaba sobre ella. La cazadora, pese a las heridas y cubierta de sangre, seguía firme en su implacable batalla, con los ojos brillando de determinación mientras el monstruo rugía. Su cuerpo, una verdadera máquina de combate, lamentaba el arduo y constante costo de su tarea. Mientras la ferocidad del combate resonaba a lo lejos, Seo-jun, finalmente, llegó a su humilde departamento, desplomándose en la cama, completamente agotado. El intenso entrenamiento y los recientes incidentes lo habían dejado exhausto, como si hubiera corrido un maratón con una mochila llena de ladrillos. Reflexionó sobre la sorpresa de la anciana por su rápida recuperación. Aunque modesto, su pequeño hogar era su santuario tras semanas de hospitalización, un oasis de calma después de tanta exigencia. Apenas un año lo separaba del crucial examen de cazador, y su cuenta bancaria, para colmo, apenas tenía saldo. Con una mochila en el suelo y una ventana que ofrecía una vista igual de desoladora, Seo-jun sentía el peso aplastante de sus preocupaciones. Materialmente, no poseía nada de valor, solo una inquebrantable determinación. Sin embargo, a pesar de haber completado su tarea diaria, el sistema de la academia registraba sus esfuerzos de forma inexacta, lo que lo frustraba al extremo. De repente, una notificación digital lo sacó de sus cavilaciones. ¿Querés registrarte para la próxima clase? La sorpresa lo invadió. En la pantalla, el mentor, con el avatar del sabio Quirón, lo felicitaba por tener la fuerza necesaria para empezar a gatear. Quirón, el legendario maestro, en su imponente forma de centauro, le indicó que era momento de dar ese primer paso, pues ya poseía la habilidad. Él le revelaría la fase inicial de un ser trascendido. El primer paso era el sentido. La clase ya había comenzado, y el progreso, según el sistema, marcaba apenas un 57%. Este concepto, en apariencia simple, sería el pilar fundamental de su próxima etapa de entrenamiento. A la mañana siguiente, de vuelta en su rutinario trabajo, Seo-jun no podía sacarse de la cabeza las palabras despectivas del anciano del parque. Pese a que le había dicho que tenía la piel gruesa, una manera sutil de llamarlo insensible, esas palabras seguían resonando en su mente con la potencia de un gong. El anciano incluso le recriminó sus heridas, insinuando que eran por su propia culpa, como si un accidente industrial fuera un divertido pasatiempo, o como si hubiera elegido ser atropellado por un camión de helados. Seo-jun suspiró. El peso de su precaria situación no hacía más que agobiarlo. La realidad era cruda. Si no trabajaba, no había comida en su plato, y si no generaba dinero, tampoco tenía el tiempo necesario para las clases de la academia. Pero la paradoja era aún mayor. Sin terminar las tareas de Quirón, su progreso se estancaría, dejándolo contra las cuerdas, sin salida. En medio de sus deberes laborales, la mente de Seo-jun divagaba hacia la clase. ¿Sería bueno repasar lo aprendido? Sí. La última lección del centauro había sido sobre el sentido, un tema crucial para su avance. La voz del maestro resonaba en su cabeza explicando que los 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, jugaban un papel absoluto en el combate.
Sin embargo, el proceso de percepción y juicio que conllevaban era, según Quirón, infinitamente lento. Por eso, el legendario maestro le enseñaría un método para reducir drásticamente ese proceso, algo completamente diferente a los 5 sentidos. Estaba a punto de revelar el verdadero potencial de su sentido oculto, la llave para desbloquear su verdadera habilidad. En medio de su jornada laboral, mientras su mente seguía anclada en la reciente lección de Quirón sobre el sentido y la intuición, Seo-jun de repente sintió una mano que lo tomaba del brazo. La interrupción fue tan brusca que lo sacó de su concentración al instante. Él y el anciano que lo había sujetado se miraron con los ojos bien abiertos. Una sorpresa mutua se reflejaba en sus rostros. La tensión en el ambiente era palpable, dejando a ambos sin palabras por un breve momento. Intrigado, el anciano, que lo había visto reaccionar a algo que no podía ver, le preguntó si acaso tenía ojos en la nuca. Poco después, un compañero impaciente los apuró, pidiéndoles que se pusieran a trabajar de una buena vez. Preocupado por su capacidad, el anciano cuestionó si Seo-jun realmente aguantaría 200 kilos, temiendo que se lastimara. Pero Seo-jun, con una sonrisa que denotaba seguridad, le aseguró que estaba bien y que cargara sin problemas. Para sorpresa de todos, Seo-jun se puso la enorme carga al hombro y comenzó a caminar con una ligereza asombrosa, como si en lugar de pesados sacos de cemento, llevara una pluma de avestruz de contrabando. La escena dejó a todos sus compañeros, incluido el anciano, con la boca abierta, incapaces de creer la fuerza que presenciaron. Tras asimilarlo, el hombre decidió dar por finalizada la carga del día, anunciando un merecido descanso. Mientras seguía con sus tareas, Seo-jun se preguntó por qué su fuerza desbordaba tan de repente. Justo entonces, una notificación digital apareció, recordándole sus tareas individuales diarias de la academia. Intrigado por la inusual energía que sentía, Seo-jun sacó su teléfono para verificar si el sistema había registrado correctamente sus esfuerzos. Lo que vio en la pantalla lo dejó con una expresión de absoluto asombro. La pantalla le reveló que una sola sentadilla había contado como 3, una forma inusual de registrar su progreso. Seo-jun, ahora desconcertado pero con una idea formándose, se dio cuenta de la peculiar lógica del sistema de la academia. A su lado, el anciano, al verlo con el teléfono, le insistió en que descansara. Esto era oro puro. La revelación encendió una chispa en Seo-jun. A mayor peso, mayor conteo. Comprendió al instante que podía entrenar mientras trabajaba, optimizando su tiempo de manera magistral y al mismo tiempo aumentando sus ingresos, resolviendo así sus problemas de golpe. Con esa emocionante comprensión, Seo-jun continuó sus sentadillas. Cada kilo extra significaba una multiplicación directa en el conteo de la academia. Así, podía ganar dinero y ahorrar un tiempo valioso que antes no tenía. No contento con eso, Seo-jun realizaba flexiones con la carga, un ejemplo perfecto de matar 2 pájaros de un tiro, aunque su cuerpo gritara de dolor con cada repetición. A pesar de sentir que iba a morir de puro agotamiento, su determinación era inquebrantable. Más tarde, exhausto en su cama, Seo-jun admitió que, aunque su método era eficiente, combinar el trabajo con las tareas era brutal. Se preguntó con humor, ¿quién más estaría entrenando cargando monstruos como él? Tomó su teléfono y gracias a su ingeniosa estrategia, comprobó con satisfacción que había logrado completar todas sus tareas diarias, ganando un valioso tiempo que antes simplemente no existía en su apretada agenda. Seo-jun, a pesar de haber optimizado su entrenamiento combinándolo con el trabajo, aún tenía 10 días por delante hasta la próxima lección con Quirón. Consciente de que no podía relajarse, era crucial que mantuviera su concentración, buscando siempre cómo seguir avanzando en la academia. Con el objetivo de exprimir al máximo su pase gratuito, exploró la lista de clases disponibles, buscando una nueva oportunidad para fortalecerse. Fue entonces cuando una notificación inesperada apareció en su pantalla, proponiéndole un curso con una figura legendaria, Xiang Yu. Intrigado por el renombre del rey Hegemon, Seo-jun no dudó un segundo en registrarse. Al fin y al cabo, era una lección gratuita que prometía enseñarle las técnicas de esgrima con lanza, algo que resonaba profundamente con su potencial. La imponente figura de Xiang Yu apareció en pantalla con una risa burlona y un desdén palpable. Cuestionó la ineptitud de sus nuevos alumnos llamándolos basura por querer aprender a usar la lanza sin siquiera conocer lo básico. Su desafío se transformó en una cruda aceptación. «Está bien, yo te enseñaré». Para sorpresa de Seo-jun, la lección fue brutalmente simple. No necesitaban teorías complejas, solo debían blandir el arma una y otra vez, concentrando todo su cuerpo y sentidos. Y justo en ese momento, una notificación de la academia apareció, asignándole su nueva y desafiante tarea diaria.
Seo-yun, aturdido, revisó la pantalla. Debía blandir un arma tipo lanza 5 veces. La magnitud de la tarea lo dejó estupefacto. Así terminaba la lección. Con una misión tan absurdamente agotadora, no tuvo más remedio que empezar de inmediato, incluso improvisando con una escoba, y siguió blandiendo. Mientras Seo-yun se debatía en su entrenamiento, en otra parte de la ciudad, Park Seo-yun, una cazadora de clase B, caminaba con fastidio por su oficina. Sus compañeros la observaban, y ella se preguntaba si su vida como cazadora valía la pena, cuestionando el sistema de la academia. Entre susurros, sus colegas comentaban sobre su influencia y poder. Fue entonces cuando el otro Seo-yun la reconoció al instante, conectándola con la legendaria estrella de la espada, Park Min-chul, figura de gran trascendencia en la historia de los despertados. 100 años atrás, en los albores de la era de los despertados, cuando el concepto de puerta apenas emergía, el mundo carecía del conocimiento sistemático que se tiene ahora sobre estos seres con habilidades extraordinarias. En ese tiempo, los monstruos eran más brutales que nunca, vagando libremente por las calles y amenazando la supervivencia misma de la humanidad. Era una época caótica, donde la vida era precaria y la esperanza parecía desvanecerse en la oscuridad. Fue en ese mundo convulso donde Park Min-chul, como un despertado, se mantuvo activo, luchando incansablemente contra la oscuridad que acechaba a la humanidad. Su presencia era un faro de resistencia en medio del caos. Con cada batalla, Min-chul no solo protegía vidas, sino que también fue uno de los pilares que lograron rescatar la civilización. Fue, sin duda alguna, un verdadero salvador del mundo, un héroe que grabó su nombre en la historia con su inquebrantable espíritu. Hace un siglo, en los albores de la era de los despertados, Park Min-chul se alzó como un verdadero salvador del mundo, un héroe que grabó su nombre en la historia. Aunque el tiempo ha pasado, y ahora se lo considera un anciano, su legado sigue siendo el de un peso pesado capaz de competir en el escenario global. Mientras el mundo recordaba a sus héroes, Kim Seo-yun se sumergía en su propio campo de batalla. El trabajo, con dedicación obsesiva, arrastraba objetos pesados y gritaba, como si intentara que su cuerpo escuchara la academia para multiplicar cada repetición. Un anciano compañero, con una expresión de perplejidad, lo observaba contar 45, luego 46, preguntándose si Seo-yun, quien llevaba una semana comportándose como un loco, había perdido la cabeza por completo. Con una fuerza de voluntad inquebrantable, Seo-jun le aseguró que una vez que comenzaba algo, debía terminarlo, sin importar cuán absurdo pudiera parecer para los demás. Para él, cada repetición tenía un significado profundo, pero el anciano, con un suspiro de resignación, solo pudo murmurar que todo aquello era una farsa y que Seo-jun terminaría en otro lugar, cansado de tanto sinsentido. Ante eso, el joven, con una sonrisa enigmática, respondió que regresaría con más. Con un último resoplido, el anciano se alejó dejando a Seo-yun en su rutina. De repente, una expresión de sorpresa pura cruzó el rostro del joven. Sus ojos se abrieron de par en par. Una mirada intensa se dirigió hacia algo fuera de su vista, algo que no debería estar ahí. En ese preciso momento, el objeto pesado con el que Seo-yun entrenaba reveló su verdadera y aterradora forma. Un monstruo descomunal que de repente irrumpió con una furia digna de un huracán categoría 5 con resaca, sembrando el caos y el horror a su alrededor, demostrando que aquello no era un simple entrenamiento. La criatura rugió de dolor, sangre brotando a borbotones de sus heridas, mientras Seo-yun, petrificado y con el alma en un puño que apenas podía contener, solo pudo gritar el nombre del anciano, quien se encontraba justo en la línea de fuego, herido por la brutal embestida de la bestia. Mientras Kim Seo-yun lidiaba con el caos en otro rincón de la ciudad, en la monotonía de una oficina, Park Seo-yun, una cazadora de clase B, lamentaba su suerte. Estaba visiblemente frustrada, expresando su descontento con el sistema y su rol actual. Con un suspiro de fastidio, se preguntaba cuánto más tendría que soportar aquella exasperante situación. Mientras tanto, sus compañeros la observaban con una mezcla de admiración y curiosidad, especulando sobre su linaje y sus supuestas conexiones familiares. En voz baja, sus colegas cuchicheaban sobre la nieta de la estrella de la espada y su rango, sin saber que Park Seo-jun, a pesar de la distancia, escuchaba cada palabra. La revelación de que era solo clase B los dejó perplejos, chocando con sus expectativas. Aunque el mundo idolatraba a su abuelo, la legendaria estrella de la espada para Park Seo-jun, ese nombre, no era más que una etiqueta engorrosa. Un peso abrumador que la seguía a todas partes y eclipsaba por completo su propia identidad. Desde que apenas aprendió a caminar, su abuelo, el gran héroe,
la había instruido directamente en el arte de la caza. Sin embargo, la sombra de su legado era una pared insuperable que le impedía crecer por sí misma. Su sueño original era ser educadora, una aspiración que él, de manera brutal, desechó sin contemplaciones. Con la frustración reflejada en sus ojos, Park Seo-joon internalizó que una vida normal le estaba prohibida por ser la nieta del legendario Estrella de la Espada. Su única opción y compromiso fue la Academia de Cazadores, un camino que nunca eligió. La decepción era palpable entre los aspirantes a cazadores. No esperaban que la legendaria Estrella de la Espada fuera su instructora. Con creciente frustración, Park Seo-joon les aclaraba que el afamado héroe no tenía nada que ver con esto, porque la única instructora era ella misma. Al revelarse que la Academia de Cazadores no contaría con el anciano, sino con su nieta, el desinterés se apoderó de todos. Uno a uno, los aspirantes perdieron el interés y abandonaron el lugar, dejando a Park Seo-joon sola. Entre las inscripciones que yacían esparcidas por el suelo como sueños rotos, la cruel verdad resonaba. Se habían apuntado por el renombre de su abuelo, no por ella. Para colmo, los pocos cadetes que quedaban fueron espantados sin contemplaciones por el propio Park Min-chul, su abuelo. Él quería un legado puro, sin entender el desesperado anhelo de su nieta por un solo cadete genuino. La tranquila frustración de Park Seo-joon se vio abruptamente interrumpida por el pánico que inundó el aire. Un grito desgarrador de «¡Corran!» resonó con fuerza, y la realidad golpeó. «Es un monstruo», confirmando el caos desatado. Mientras la ciudad era invadida por el terror, un joven llamado Kim Seo-yeon se arrodillaba junto a su compañero de trabajo herido. El monstruo, esa pesa con la que entrenaban, había desatado el infierno. «¿Señor?», exclamó, lleno de angustia. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver la magnitud de la criatura, pero su mirada se endureció al cuestionar. «¿Por qué se levantó el monstruo que enterramos? ¿No estaba muerto?». El anciano le urgió. «Corre, Seo-joon». «No te preocupes por mí, solo escapa», clamó el anciano, intentando empujarlo, pero la determinación de Seo-joon era inquebrantable. Una verdad brutal resonó en su mente. Morirá, definitivamente morirá, si lo abandonaba a su suerte. Una persona normal jamás podría con un monstruo como este, ni siquiera un despertado. Un monstruo de 4 estrellas era un desafío para cazadores profesionales. ¿Qué pasaba entonces con ellos? Hasta hace un momento, la cazadora Park Seo-joon estaba en este mismo lugar. «¡No! Si ella no está aquí ahora, ya es demasiado tarde. Morirá como un perro». Seo-joon apretó los puños. El tiempo se agotaba. Alguien, quien sea, tenía que actuar en ese instante para que el anciano tuviera una oportunidad. La realidad era cruda. Alguien tenía que moverse, y ahora mismo, para salvar al anciano. Los colmillos del monstruo, tan cerca, recordaban la muerte inminente que acechaba en cada segundo sin que nadie actuara. Pero, ¿quién? La pregunta retumbó en el aire, sin respuesta. El monstruo abrió sus fauces, un abismo de terror. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, un golpe seco resonó. La lanza de Seo-joon, con una fuerza brutal, impactó. El impacto fue devastador. La lanza se clavó en la bestia, que rugió de dolor y furia. Kim Seo-joon, con la determinación grabada en el rostro y el cuerpo tenso, lanzó un grito gutural, canalizando toda su fuerza en el ataque. «Seo-joon, señor, apúrate y corre». El anciano, entre quejas, le urgía escapar, pero Kim Seo-joon no lo dejaría atrás. Su mente se aceleró. «Tengo que moverlo también. Entonces seremos superados. ¡Rápido!». Con la imponente bestia frente a él, Kim Seo-joon entendió que la tarea de proteger a su compañero recaía únicamente en sus hombros. Los cazadores profesionales no estaban a la vista, y el tiempo para que llegaran se agotaba, así que solo le quedaba resistir, actuar sin dudar. Mientras apretaba el puño se reprendía a sí mismo. Maldición, no podía permitirse que el miedo lo paralizara ni que la duda lo detuviera. Necesitaba moverse, porque él mismo, en ese instante, era el universo, su propio universo de fuerza inquebrantable. Fue entonces cuando su mente lo llevó de regreso a una enseñanza fundamental de Gautama, de Siddhartha, del mismísimo Buda, la clase del corazón inquebrantable donde había aprendido a abrazar el mundo entero. Ahí había aprendido a fusionarse con cada partícula de lo que existe, hasta que lo único que quedara fuera la nada, y desde esa nada, el renacer. Para lograrlo, debía despojarse por completo de sus emociones. De vuelta a la cruda realidad, con el monstruo rugiendo con furia ante él, Seo-joon sentía el corazón todavía oprimido por el miedo, frío y desolado. Pero sabía que por más que le temblaran las piernas, debía avanzar. Poco a poco, su corazón aterrado comenzó a recuperar la calma. La lanza en sus manos se convirtió en una extensión de su voluntad, lista para golpear con toda la potencia que la Academia de la Trascendencia le había forjado a fuego.
Es demasiado tarde para pensar en mi reacción, se dijo con una ferocidad inquebrantable. Debo dejar que mis acciones fluyan a través de mis sentidos. Abandonar el cálculo y entregarse al instinto era, en ese momento, su única vía de salvación. Sin espacio para el titubeo, antes de que pudiera siquiera reaccionar de forma consciente, su cuerpo ya se movía. La lanza giraba, impactaba, esquivaba, en una danza brutal orquestada por sus sentidos ocultos, como si una inteligencia milenaria lo poseyera. Cada movimiento era una extensión de su sentido, cada blandida una conexión directa entre su voluntad y la lanza, dejando que su cuerpo actuara por cuenta propia, sin la barrera limitante de la conciencia. De repente, un punto débil se reveló ante sus ojos. El monstruo, con sus fauces abiertas de par en par, exponía una vulnerabilidad. ¿Ataco o no? ¿Pero qué demonios hago? Dudó apenas un instante. Era el momento de desatar el poder de arrancar montañas. Es el impulso de mi coraje, se reafirmó, convencido. Tenía que confiar en sí mismo, en que su golpe más formidable no albergaría ni una pizca de duda. Sus manos apretaron con toda su fuerza la lanza. «¡Puedo partirlo!», gritó con absoluta convicción. «¡No, debo partirlo!». La bestia rugió en respuesta, pero ya era demasiado tarde. Este era el poder de arrancar montañas que había cultivado con tanto esfuerzo, su técnica definitiva. Con una explosión de energía que bien podría haber rivalizado con el mismísimo Big Bang, la lanza de Kim Seo-jun se iluminó con una fuerza abrumadora. Sin lugar a dudas, este era el poder de arrancar montañas desatado en toda su gloria. El impacto fue, a decir verdad, cataclísmico. La lanza, impulsada por una fuerza que desafiaba lo imaginable, partió al monstruo en dos mitades limpias, dejando tras de sí una estela de destrucción que confirmaba su inmenso y aterrador poder. El estruendo del poder de arrancar montañas acababa de sacudir la zona, dejando a los pocos presentes boquiabiertos. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. La bestia descomunal yacía dividida en dos, una escena que desafiaba toda lógica y creencia. En medio del polvo y la devastación, Kim Seo-jun permanecía de pie, su lanza aún humeante. La fuerza desatada por su técnica definitiva había aniquilado completamente al monstruo de 4 estrellas, confirmando la victoria de un simple cadete sobre una amenaza abrumadora. Su compañero de trabajo, aún herido, se arrastró con dificultad, mirando a Seo-jun con asombro y admiración. La escena era irreal. El hombre que consideraba loco por su incesante entrenamiento había salvado el día. De repente, Seo-jun sintió un cosquilleo en su mente. Una notificación del sistema de la academia apareció ante él, revelando que sus avances en las lecciones de Quirón, Gautama y Xianyu se habían disparado. Esto sí que funcionaba. Su progreso se había disparado como si un cohete espacial de la NASA le hubiera inyectado combustible a sus neuronas. Mientras tanto, Park Seo-joon, la cazadora de clase B, llegó al lugar, sus ojos recorriendo la devastación. ¿Pero qué demonios pasó acá?, se preguntó, perpleja por el caos y el monstruo partido a la mitad. Con una mezcla de incredulidad y asombro, Park Seo-joon observaba a Kim Seo-jun de pie sobre el cadáver. Una criatura así, aniquilada por alguien que ni siquiera es cazador y con una lanza, murmuró para sí preguntándose quién era ese tipo. En ese momento, el compañero de Seo-jun, recobrando el aliento, lo divisó y lo llamó con urgencia. La cazadora y él se apresuraron hacia Kim Seo-jun, quien ya se acercaba para asistirlo. Park Seo-jun le preguntó al compañero si estaba bien, a lo que éste respondió que sí, no sin antes elogiar la increíble fuerza del joven. Kim Seo-jun, con humildad, le dijo a su amigo que lo llevaría al hospital. Otros trabajadores llegaron, aliviados de ver al compañero a salvo y asombrados por la hazaña de Seo-jun. Todos lo felicitaron por su valentía, mientras Park Seo-jun observaba la escena, intentando comprender qué había hecho ese joven. El cadete puro, que había logrado lo impensable. La situación se normalizó y la gente comenzó a dispersarse. Kim Seo-jun le prometió a su compañero que lo visitaría en el hospital al día siguiente, mientras el hombre se quejaba de lo agotado que se sentía. Solo en casa, Kim Seo-jun consultó su teléfono y vio con asombro cómo los porcentajes de progreso de sus clases en la Academia de la Trascendencia se habían disparado. La pelea real había catapultado su avance de una forma que ni 1000 horas de clases teóricas habrían logrado. Se dio cuenta de que no era solo por haber derrotado al monstruo, sino por la experiencia en sí. 100 palabras no valen una sola imagen, pensó, comprendiendo que el combate práctico era la verdadera clave para trascender. Ahora sabía que la mejor forma de progresar era combatiendo. El problema era que sin una licencia de cazador no podía entrar en incursiones a mazmorras. Mientras consideraba unirse a una academia de cazadores, la frustrada Park Seo-jun pasaba detrás de él, ajena a su dilema y a lo que se le venía encima.
Después de semejante despliegue de poder, Park Seo-jun, la cazadora de clase B, no podía dejar pasar la oportunidad. La viste acercarse al joven que había destrozado al monstruo con un semblante decidido y una frustración apenas contenida. Él, sorprendido por su cercanía, la miró con indiferencia, preguntándose qué querría de él. Sin rodeos, ella fue directa al grano. ¿Venís conmigo a conocer a mi abuelo? La propuesta encontró una respuesta tan seca como inesperada. Con una frialdad que te helaría hasta el mismísimo infierno, Kim So-jun simplemente replicó: «No quiero». Acto seguido, se dio media vuelta y comenzó a marcharse. La joven cazadora quedó boquiabierta. ¿Cómo rechazar así una oferta tan importante? Mientras le gritaba que esperara, Seo-jun solo pensaba en volver a casa para sus lecciones de la Academia de la Trascendencia. Mira la perspectiva de Park Seo-jun, de 31 años, completamente descolocada. La situación la había golpeado como un camión sin frenos. Nunca en su vida había experimentado tal nivel de confusión y frustración ante una persona. ¿Qué clase de tipo es este?, se preguntaba sin parar. No entendía por qué, con ese poder, se negaba a unirse a una academia de cazadores, un lugar que ella consideraba una simple academia de papel sin valor. Recordá que lo había visto haciendo un entrenamiento extraño con un objeto pesado, que resultó ser el monstruo. Aunque la criatura estaba debilitada, Seo-jun la partió en dos con una facilidad pasmosa. «Claramente quiere ser cazador», exclamó ella, intentando persuadirlo con los beneficios de su academia. Pero Seo-jun, con terquedad inquebrantable, volvió a rechazarla, afirmando que no necesitaba sus instrucciones. Desesperada, Park Seo-jun jugó su última carta. «¿Y si mi abuelo, la mismísima estrella de la espada, fuera quien te enseñara?», lanzó, esperando que la mención del legendario Park Min-chul cambiara su opinión. La respuesta de Seo-jun fue un gélido «no importa», lo que hizo que Park Seo-jun sintiera que una orquesta de unicornios danzarines se había mudado a su estómago, ejecutando una sinfonía de pura incredulidad. No podía dejarlo ir e intentó detenerlo, pero él le aseguró que podía manejarse solo. La cazadora insistió, preguntándole cómo planeaba participar en incursiones sin una licencia. Le recalcó que su academia podía otorgarle una temporal y que el entrenamiento podría empezar de inmediato si se unía. «Con ese poder tengo que conseguirlo», se dijo Park Seo-jun, redoblando sus esfuerzos. Le argumentó que sin una academia de cazadores no llegaría lejos, e incluso le ofreció entrenar directamente con el gran maestro. Desesperada, Park Seo-jun lanzó su oferta final, sin pago o sin matrícula. Seo-jun, ahora sí, intrigado, preguntó si solo buscaban una afiliación, pensando que si había gente fuerte, debía conocer a Park Min-chul para mejorar su combate. Ella le explicó que debía pasar un curso de aptitud y competir bajo la tutela de su abuelo, ganando reputación. Seo-jun sopesó la oportunidad, viendo un atajo para aprender y perfeccionar su combate, aunque algo aún lo inquietaba. La obstinación de Park Seo-jun era innegable. Viendo su insistencia, Kim Seo-jun no pudo evitar preguntar por qué se esforzaba tanto en reclutarlo. Con una sonrisa decidida, ella le respondió que había detectado su innegable potencial, uno que simplemente no podía desperdiciar. Ante la mirada seria de Park Seo-jun, que reflejaba una convicción inquebrantable, Kim Seo-jun la observó con atención. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras una idea cruzaba su mente. No está mal, reconociendo la valía de la propuesta. Así, con un pacto tácito, Kim Seo-jun extendió su mano, ofreciendo una alianza donde ambos se ayudarían mutuamente. «Soy Kim Seo-jun», dijo, y ella, con un brillo en los ojos, correspondió al apretón, presentándose también. «Soy Park Seo-jun». Aunque Kim Seo-jun aceptaba la alianza, en su mente persistía la idea de no quedar en desventaja, buscando siempre un equilibrio beneficioso. Al día siguiente, la vida continuó su curso, con nuevas expectativas y desafíos por delante. Mon-chul llamó preguntando a Kim Seo-jun qué había hecho, pues el líder del trabajo había cambiado su actitud de la noche a la mañana. Seo-jun sonrió, dándose cuenta de que su intervención anterior causó un efecto inesperado y favorable, mejorando su situación sin siquiera mover un dedo. Kim Seo-jun caminaba, disfrutando cómo su nueva fuerza le facilitaba la vida. De repente, la voz de Park Seo-jun lo llamó desde la entrada de la Academia de Cazadores. Ella lo esperaba, ansiosa por comenzar su prometido entrenamiento. Sin perder tiempo, Park Seo-jun le entregó la licencia temporal de cazador, el primer paso tangible hacia su nuevo camino. Kim Seo-jun la tomó, sintiendo la solemnidad del momento.
Era, al fin, el inicio de su sueño, el combate real que tanto anhelaba. Con la licencia en mano, Kim Seo-jun declaró que aquello era solo el principio. Rápidamente, le preguntó a Park Seo-jun si podía enseñarle a mapear mazmorras, una habilidad vital. Su pragmatismo dejó a la cazadora visiblemente perpleja. Park Seo-jun, recuperándose de la sorpresa, le indicó que eligiera un arma adecuada de entre las preparadas. Con una sonrisa satisfecha, le reveló que ya había agendado una incursión, previendo su necesidad. La escena cambió abruptamente, transportando a Kim Seo-jun y Park Seo-jun a la entrada de una mazmorra, un lugar delimitado por cintas de seguridad. En un instante, un monstruo ratón emergió con ferocidad, pero una lanza veloz ya lo había atravesado antes de que pudiera parpadear. Perpleja, Park Seo-jun cuestionó a Kim Seo-jun su presencia en la mazmorra, recordándole su anterior rechazo. Con la lanza en mano, él la tranquilizó, asegurándole que no abandonarían a su único cadete y que estaba a salvo bajo su protección. Asumiendo su rol, Park Seo-jun le dijo que lo considerara su dispositivo de seguridad. Aunque la mazmorra era de nivel bajo, le aconsejó no estresarse, pues era su primera vez en un entorno real. Kim Seo-jun solo la miraba con calma. Mientras avanzaban, Kim Seo-jun meditaba que la verdadera trascendencia se forjaba en el combate real y la ofensiva constante, una revelación que su mente absorbía con una rapidez casi sobrenatural. Sus ojos, ahora con un brillo azul intenso, se preparaban para el siguiente encuentro. De pronto, otro monstruo se abalanzó, y Park Seo-jun, con un grito de advertencia, se preparó para la acción. Sin embargo, Kim Seo-jun lo desvió con una facilidad asombrosa, comentando con calma que el adversario, en ese estado, apenas representaba un desafío. Kim Seo-jun, en el fragor del combate, notaba cómo sus ataques eran extraordinariamente eficaces. Cada golpe no solo derribaba a sus enemigos, sino que también disparaba drásticamente el progreso de sus lecciones de Kiron y Xian-yu. Al ver las estadísticas dispararse en la pantalla de su teléfono, exclamó con satisfacción: «Sí, está aumentando». Aunque no era tan explosivo como la vez de la mantícora, el incremento valía la pena, y la eficiencia del joven dejaba a Park Seo-jun completamente perpleja. Más allá de la trascendencia, Seo-jun comprendía que las incursiones eran una fuente directa de ingresos. Ya visualizaba cómo aumentaría esa tarifa con cada monstruo abatido. Para él, todo esto era como un videojuego, una forma brutalmente eficiente de acumular experiencia, dinero y, quién sabe, quizás hasta puntos de carisma para su futuro canal de YouTube de cómo masacrar monstruos y hacerte rico. Así, lanza en mano, se lanzó contra la horda. Un torbellino de eficiencia y poder, sus enemigos caían uno tras otro con asombrosa velocidad y fuerza, mientras Park Seo-jun apenas podía seguir el ritmo de la brutal masacre. La joven solo pensaba: «Este señor Seo-jun, siempre supe que era raro, pero su locura trasciende toda imaginación». Mientras ella se desesperaba, Kim Seo-jun seguía absorto en su teléfono, como si el mundo exterior no existiera. Y es que, apenas volvían de la incursión, se quedaba mirando una pantalla en blanco. «¿Podés ver esto?», se preguntaba Park Seo-jun, desconcertada por las horas que su cadete llevaba mirando la nada, como si intentara exprimir hasta el aire. Pero el verdadero problema era que esos puntos extraños no se detenían. «¿Qué? ¿Cómo hizo eso?», se preguntaba Park Seo-jun, cada vez más desconcertada por el misterioso método de su cadete para seguir acumulando beneficios sin parar. La explicación era simple y a la vez espeluznante. Además de masacrar monstruos, Kim Seo-jun se encargaba de mover los cadáveres, haciéndolos desaparecer a cambio de una paga extra. Un cadete sin experiencia, masacrando a diestra y siniestra, y encima sacando provecho de los restos para un ingreso adicional. Park Seo-jun sabía que no podría ocultar a su nuevo cadete de su abuelo para siempre. En ese momento, Kim Seo-jun, al revisar su teléfono, soltó un «¡Oh!» al darse cuenta de que ya era más de medianoche y no había escuchado ninguna de sus lecciones. «¿Es Cenicienta o algo así?», se preguntaba Park Seo-jun, dudando si realmente había tomado la decisión correcta al reclutarlo. La Academia de la Trascendencia seguía siendo un misterio en el fondo de su mente, y este nuevo alumno no la ayudaba en absoluto. Pero la sonrisa pronto volvió al rostro de Kim Seo-jun. Con un Sparkle Sparkle, el balance de su cuenta mostraba la impresionante cifra de $9.510. «Creo que gané todo esto en un solo día», pensaba, orgulloso de su pragmatismo recién descubierto.
Sí, moví los cadáveres y los hice desaparecer, explicó a una Park Seo-jun con la cara de horror. El problema era el tiempo y el esfuerzo que le demandaba, y por eso no pudo atender a ninguna de las lecciones de la academia el día anterior. ¿Debería pedirle trabajo al señor Minchul?, consideraba Seo-jun, pensando si el maestro de la espada tendría un servicio de mudanza de cadáveres o si podría trabajar directamente con él. Mientras tanto, meditaba qué hacer con el dinero extra, cómo usarlo de la mejor manera. Aunque las incursiones le daban dinero y aumentaban su progreso, no era tan rápido como esperaba. ¿Qué es esto?, se preguntó Seo-jun al ver que, tras atrapar al último kobold, su progreso no aumentó nada, dejando una incógnita para su futuro entrenamiento. A pesar de las constantes ganancias y el esfuerzo, Seo-jun sentía que su progreso se estancaba. Su mente inquieta no paraba de buscar una respuesta. ¿Había alguna forma de hacerse más fuerte y más rápido? Su ambición era colosal. Anhelaba alcanzar la inmensurable fuerza del gran sabio del cielo, el legendario Sun Wukong. Mientras caminaba, absorto en cómo optimizar su crecimiento, revisaba el sistema de la Academia de la Trascendencia en busca de nuevas oportunidades. De pronto, una opción brilló en su pantalla, una vista previa de la clase de Sun Wukong. Si se registraba, obtendría las enseñanzas completas del Rey Mono, el gran sabio del cielo. Era una oportunidad única. Con una sonrisa pícara y la determinación feroz de un niño que acaba de encontrar el último chocolate en el cajón prohibido, Seo-jun se lanzó a la aventura pulsando registrar. Sin embargo, la euforia se congeló al instante. El costo de la lección era de $27 millones. ¿27 millones? La cifra era un disparate que trascendía toda imaginación, dejando perplejos incluso a otros estudiantes que lo observaban con incredulidad. ¿Quién, en su sano juicio, podría pagar semejante locura? La Academia de la Trascendencia no dejaba de sorprenderlo con sus exorbitantes precios. Con un suspiro de resignación, Seo-jun decidió posponer la costosa clase del Rey Mono. Ya le costaba encontrar tiempo para sus lecciones actuales, y la idea de una deuda millonaria le pesaba. Su mente pragmática, siempre buscando una solución, se preguntó si la academia, además de clases, vendería equipos. Ignorando las miradas extrañas de quienes lo tildaban de loco, Seo-jun persistió en su búsqueda digital. ¿Y lo encontró? Una notificación reveló la tienda trascendente, un lugar donde se vendía equipo de entrenamiento creado por estudiantes avanzados. ¡Esto es! Su boca se abrió de par en par. La tienda no ofrecía simples objetos, sino réplicas de artefactos legendarios, elixires, el escudo de Aegis e incluso la mismísima lanza de Longinus. Todos sin excepción eran equipos de nivel mítico, forjados por los trascendidos. Aunque no era un experto en armas, Seo-jun sentía que estos objetos eran extraordinarios. Si estudiantes avanzados podían crear algo así, significaba que incluso los recién trascendidos podrían forjar herramientas de poder incalculable. Con una sonrisa astuta, Seo-jun no podía creer que acceder a equipo de nivel mítico fuera tan accesible. Decidió ir a lo práctico y buscar un objeto que pudiera usar de inmediato. La lanza de Longinus capturó su atención. Sin dudarlo un instante, Seo-jun pulsó «Comprar» para adquirir la réplica de la Santa Lanza que, según la leyenda, atravesó a Jesús. El sistema comenzó a calcular el precio y una cuenta regresiva, o más bien ascendente, se inició. 68, 69, 70, 71, 72. Los números seguían disparándose sin control mientras, en la calle, Park Seo-jun la frustraba con una expresión de desconcierto total. La cifra siguió subiendo hasta los $100.000. Seo-jun se lamentó, llamándose a sí mismo un idiota por haber creído que podía permitirse semejante lujo. La cruda realidad lo golpeó. No tenía ese dinero, y vender la lanza era, sencillamente, imposible. Desanimado, murmuró para sí, al final, todo es cuestión de dinero. $100.000 por una lanza era demencial, y ni hablar de la clase de Sun Wukong. Justo entonces, Park Seo-jun se acercó, y notando su abatimiento, le preguntó sobre la contención de la academia. Después de su desánimo por el costo de la lanza y la clase, la cazadora Park Seo-jun se acercó a Kim So-gun para informarle sobre la contención de la academia, una competición estudiantil donde no importaba el número de participantes, solo el rendimiento individual para escalar niveles. Le entregó unos documentos con todos los detalles de este particular sistema de ligas,
compuesto por 4 niveles. En él, los estudiantes se enfrentaban en combates reales, avanzando a ligas superiores y se desempeñaban con maestría, un método incluso reconocido por el gobierno para potenciar las habilidades de los cazadores. Con una sonrisa que insinuaba algo grande, Park Seo-joon le pidió directamente que fuera el representante de la academia. Para Kim Seo-joon, esta propuesta fue una sorpresa, la clave para su ansiado progreso y crecimiento. Sin pensarlo 2 veces, Seo-joon aceptó de inmediato, al considerar que participar podría ser una experiencia invaluable. Su rápida decisión sorprendió a la cazadora, quien no esperaba tal prontitud, mientras él, con pragmatismo, le preguntó sobre el formato. Ella explicó que se basaba en incursiones a mazmorras y duelos. Seo-joon cayó en la cuenta. Su experiencia se limitaba a mantícoras y kobolds, y jamás había luchado contra otros cadetes. Consciente de su brecha, sin perder un instante, le preguntó a Park Seo-joon si estaría dispuesta a entrenar con él. La cazadora, asombrada, se quedó perpleja ante una petición tan inesperada y directa. Ella se preguntó qué estaba haciendo. ¿Iba a entrenar con un simple cadete? Pero Seo-joon, con pura euforia, ya lo veía como una oportunidad increíble para hacerse mucho más fuerte. Él sabía que era una cazadora de rango B, pero su forma de usar la energía, esa aura azul que la rodeaba, le recordaba asombrosamente al legendario Estrella de la Espada, el abuelo de Park Seo-joon. Esto prometía ser excitante. Confirmando su rango B, ella le preguntó si sabía a lo que se enfrentaba. Con una determinación de acero, Seo-joon se preparó para el combate, pidiéndole que no se contuviera en lo más mínimo. Park Seo-joon, con una calma absoluta, anunció que tomaría el primer golpe y lo invitó a atacar con todo. Sin dudarlo, Seo-joon empuñó una lanza de madera y se lanzó hacia ella, dando inicio a su entrenamiento improvisado. Se abalanzó con la lanza, pero la cazadora reaccionó con una velocidad pasmosa, bloqueando su ataque con un golpe seco que dejó a Seo-joon sorprendido por el impacto. Ella esquivó el siguiente golpe, notando que sus pasos eran rápidos, sí, pero su técnica era descuidada, predecible, telegrafiando cada movimiento. La frialdad de Park Seo-joon en el combate era verdaderamente asombrosa. Mientras su espada se iluminaba con energía azulada, Park Seo-joon reflexionó que Seo-joon aún luchaba como en la mazmorra de los kobolds, confirmando que era solo un cadete, a pesar de esa velocidad que no lograba comprender. De repente, con un solo movimiento, Park Seo-joon se lanzó a un ataque devastador. Su espada brilló intensamente, cargada con la misma energía azul, a punto de impactar a Kim Seo-joon. De repente, un ataque devastador de Park Seo-joon, cargado con esa energía azul tan característica, se lanzó directamente hacia Kim Seo-joon, quien apenas pudo reaccionar con un perplejo «¿Hun?». Parecía que el primer asalto de su entrenamiento iba a terminar de la forma más abrupta posible. Sin embargo, contra todo pronóstico, Kim Seo-joon logró bloquear la embestida con su lanza de madera, aunque el impacto lo dejó visiblemente afectado, apenas logrando contener la fuerza de su oponente con un gruñido. La potencia de Park Seo-joon era, sin dudas, abrumadora. La sorpresa invadió a Park Seo-joon al ver que Kim Seo-joon, un simple cadete, había conseguido detener su golpe potenciado con maná. Pensó para sí misma, esto es muy difícil, mientras ella no podía comprender cómo lo había logrado. La cazadora, acostumbrada a que sus oponentes volaran por los aires cual papelillo en torbellino, nunca había enfrentado algo así. En su mente, la lanza de Kim Seo-joon debía haber salido disparada de sus manos, dejándolo vulnerable para que ella le clavara su arma en el cuello. Su plan de combate había sido perfecto, pero este cadete lo desbarató con una resistencia que nadie esperaba. Mientras Park Seo-joon reflexionaba que se suponía que debía ser así, Kim Seo-joon, aún desde el suelo, la miraba con una determinación que encendía una chispa en sus ojos. «Entonces, yo también voy a hacerlo en serio», exclamó, listo para desatar su verdadero potencial. Una expresión casi salvaje se apoderó de su rostro, con sus labios levemente partidos, revelando la mordedura de su propia resolución. La seriedad en sus ojos era palpable. Estaba claro que el cadete estaba a punto de cambiar las reglas de su propio juego. Park Seo-joon observaba a Kim Seo-joon, que aún se levantaba del suelo, y se preguntó si lo había escuchado correctamente con esa declaración. ¿Iba a en serio? ¿Qué significaba eso para un cadete que ya la había sorprendido tanto en su corta batalla? De pronto, sus ojos de Kim Seo-joon se iluminaron con un brillo azul intenso, mientras se lanzaba de nuevo. «¿Qué es esto?», exclamó Park Seo-joon, perpleja. El ímpetu de Seo-joon había cambiado drásticamente.
Sus ataques ahora eran más rápidos y afilados, dejando a la cazadora atónita. Kim Seo-jun se movía a una velocidad asombrosa, casi como un borrón, demostrando una agilidad que Park Seo-jun jamás había visto. Era una diferencia abismal comparado con cómo luchaba hace solo unos instantes, pensó la cazadora, intentando procesarlo todo. Pese a su asombro, la mente analítica de Park Seo-jun se activó. Ella empezó a enseñarle mentalmente, visualizando a Kim Seo-jun sumergido en sus pensamientos mientras la voz de la cazadora resonaba: ¿hace ataques obvios? Park Seo-jun continuó, instruyéndolo sobre la importancia de combinar esos ataques con fintas, o como ella pensaba, engaños obvios. Le explicó que si no atacaba con una zancada ilegible, tendría que usar una táctica diferente, despojándose de la idea de ataques perfectos para recuperar los suyos. Mientras Kim Seo-jun seguía atacando con su lanza de madera, Park Seo-jun le mostraba cómo, al lanzar ataques obvios, las defensas del oponente también se volverían predecibles. Era una lección práctica, usando la previsibilidad del adversario a su favor. En un movimiento fluido, Park Seo-jun le indicó a Kim Seo-jun que, al desviar la lanza, la recuperara girándola hacia sí mismo para mantener el control. La batalla era un baile de estrategia y técnica, con la cazadora orquestando cada paso de su pupilo. La mente analítica de Park Seo-jun seguía activa, recordándole que debía usar ataques obvios para posicionar a su oponente, Kim Seo-jun, y así asestar un golpe definitivo en el momento justo. Y ese instante, para un ataque devastador, había llegado. Con los ojos brillando intensamente de azul, Kim Seo-jun concentró todo su poder, listo para desatar un golpe feroz con su lanza. La repentina e inmensa intensidad del joven la golpeó con fuerza a Park Seo-jun, quien solo pudo ver la silueta del cadete reflejada en sus ojos, mientras una alarma interna gritaba: ¡peligro! Una explosión de energía azul estalló, resquebrajando el suelo bajo la presión. Kim Seo-jun había desatado su poder, creando una onda de choque que lo abarcó todo. En medio de ese caos, Park Seo-jun se mantenía en pie, aunque su rostro reflejaba una incredulidad total. ¿Pero qué diablos acaba de pasar?, se preguntó, anonadada por la magnitud del golpe. Luego, recuperándose del impacto, vio a Kim Seo-jun en el suelo y preocupada le preguntó si estaba bien, pensando que quizás había usado demasiado poder. Él, con una sonrisa, respondió que sí, que se encontraba bien. A pesar del potente golpe, Kim Seo-jun rió y declaró: «Terminé perdiendo». Park Seo-jun se sorprendió, cuestionándose si el cadete realmente pensó que podía vencerla, a ella, una cazadora de rango B. Reflexionó que, por supuesto, un cazador es un cazador, y combatir a un cadete es muy distinto a luchar contra un monstruo. ¿Cómo podía siquiera considerar esta situación como un verdadero desafío? La cazadora se preguntó si esa era la brecha entre ella y un cazador profesional, concluyendo que aún le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar ese nivel. Mientras tanto, Kim Seo-jun revisaba su progreso en la academia, notando que las tasas de sus lecciones de Kiron y Xianyu aumentaron drásticamente, como si el combate no fuera más que un juego de números en su sistema. Park Seo-jun, al ver su entusiasmo, le propuso que siguieran entrenando hasta el torneo. El cadete no tardó en preguntar si continuarían con esos entrenamientos incluso durante las incursiones en mazmorras, pidiéndole ayuda de nuevo, pues los sparrings le servían muchísimo. Park Seo-jun se sorprendió, pero entendió que él se esforzaba al máximo, con una dedicación que haría sonrojar a cualquier atleta olímpico. Al final del día, Park Seo-jun aceptó, prometiendo entrenarlo con todo, incluso ofreciéndole el dinero del premio si ganaba el torneo. La mención del dinero hizo que los ojos de Kim Seo-jun se abrieran como platos, confirmando así su renovada motivación. Cuando Park Seo-jun, intrigada, le preguntó por la suma, Kim Seo-jun reveló que el premio era de $700,000. Con una mirada decidida, él se comprometió a conseguir ese dinero y el equipo legendario que tanto anhelaba. La cazadora, aún impactada por la determinación de Seo-jun y su repentina aparición, le preguntó nerviosamente cuándo era exactamente la fecha del torneo de la academia. Con apenas 2 semanas restantes para la contención de la academia, la noticia impactó a Kim Seo-jun como un rayo. La urgencia encendió una chispa en sus ojos, haciéndole preguntar a Park Seo-jun, su mentora, si disponía de tiempo para un entrenamiento brutal que lo llevara a la victoria. La cazadora, aunque inicialmente dudaba del rendimiento del cadete, vio cómo, antes de poder objetar, Seo-jun ya levantaba un enorme peso, dejándola completamente perpleja. Resignada, le indicó dónde estaban los sacos de arena, pero Kim Seo-jun,
con una motivación tan arrolladora que ni la mismísima gravedad de un agujero negro podría detener, exclamó su certeza de ganar esos $700,000. Así, tras 2 semanas de intensivo entrenamiento, el día de la contención finalmente llegó. La atmósfera estaba cargada de expectación, con multitudes de personas congregadas que incluso disfrutaban de hot dogs, anticipando el inicio de la competición. Mientras la gente bullía, Kim Seo-jun, mochila al hombro, arribó al epicentro del evento. Una mezcla de asombro y determinación invadía su rostro al ser consciente de la magnitud del desafío que tenía por delante. Observó la inmensa cantidad de personas, mucho más de lo que había imaginado, y reflexionó sobre el inusual interés público en los eventos de cazadores, justo cuando una transmisión explicativa ya comenzaba en las pantallas gigantes. Guiado por las indicaciones, se dirigió a la sala de espera de los jugadores. Una punzada de nerviosismo recorrió su cuerpo, sus piernas se sentían pesadas, un recordatorio constante de la ansiedad que lo acompañaba. Al observar a los otros participantes, todos con una presencia imponente, equipo deslumbrante y músculos esculpidos, la magnitud del desafío se hizo aún más evidente. Cada uno irradiaba una confianza que solo podía provenir de años de entrenamiento y el mejor armamento, una vista que imponía respeto. Y entonces, la cruda realidad. Él, Kim Seo-jun, con su humilde lanza y su ropa que parecía hecha en casa, contrastaba estrepitosamente con la opulencia de los demás. La escena era tan absurda que hasta él mismo se preguntaba cómo había terminado allí con ese equipo tan peculiar. No pasó mucho tiempo antes de que los murmullos comenzaran. ¿Quién es ese tipo tan desaliñado?, se preguntaban los competidores, asumiendo que venía de alguna academia insignificante, forzado a participar y sin siquiera saber lo que hacía en un torneo de tal calibre. Mientras los demás seguían burlándose, Kim Seo-jun notó a otra persona que, al igual que él, había llegado sola, con una mirada de nerviosismo. Una sensación de camaradería silenciosa surgió en él, a pesar de las miradas de lástima dirigidas hacia ambos. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era el joven al que había observado, quien, con una mezcla de timidez y determinación, se presentó como Lee Min-gi, un despertado natural de tan solo 19 años, también participante del torneo. Sin embargo, la incipiente camaradería fue abruptamente interrumpida por Jang Chu-hul, un robusto competidor de la Academia Gochuri, quien, con una actitud prepotente, le espetó a Min-gi que se quitara de su camino y criticó su tipo de poder. La tensión era palpable. Mientras la tensión con Jang Chu-hul seguía en el aire, Kim Seo-jun desvió su mirada hacia Lee Chul-min, otro de los contendientes, afiliado a la Academia Min. Su estilo de lucha era notablemente peculiar, un hacha y un escudo que manejaba con una astucia táctica para asegurar cada victoria. Poco después, Jang Chu-hul, en su predecible y agotadora prepotencia, arremetió de nuevo. Casi le lanza un hacha a Min-gi, exigiéndole con un gruñido que se quitara de su camino. Su actitud beligerante no dejaba dudas. Era un competidor arrogante y sin escrúpulos, una verdadera molestia con patas que no toleraba a nadie por debajo de su supuesto nivel. En medio de esta creciente hostilidad, la atención se volcó hacia Lee Jun-hwan, un cadete de la prestigiosa Academia Revenant. Se movía con una calma sorprendente, y los murmullos ya lo señalaban como un candidato prometedor, incluso un potencial ganador de esta feroz contienda. La gente no paraba de susurrar sobre él, no solo como un aspirante, sino como un ganador nato, alguien cuyo potencial era tan inmenso que había capturado la atención del mismísimo Santo de la Espada. Si bien la nieta del Santo de la Espada, Park Seo-jun, le había hecho una oferta de reclutamiento, su participación no se debía a esa propuesta, sino a su propia convicción y a la situación particular de la Academia de la Trascendencia. Mientras tanto, Jang Chu-hul, en un arrebato de ira descontrolada, destrozaba una caja cercana, maldiciendo el torneo y todo lo que implicaba. Se lamentaba de haber aceptado la invitación, convencido de que su victoria no sería reconocida, lo que solo avivaba su ardiente frustración. Su rabia persistía, maldiciendo el día en que había aceptado la propuesta de esa chica sin conocer las verdaderas implicaciones. Era más que evidente que se sentía engañado, arrastrado a un evento que consideraba muy por debajo de su estatus. Repentinamente, su mirada llena de desprecio se clavó en Kim Seo-jun, al notar un tenue brillo azul emanando del joven. Con una expresión de asombro mezclada con su habitual arrogancia, preguntó en voz alta quién era ese campesino, sin poder ocultar su desconcierto ante la presencia del despertado natural. En ese preciso instante,
La voz del anunciador retumbó por todo el estadio, proclamando el inicio de la primera ronda del torneo. Una oleada de emoción recorrió a la multitud, que estalló en aplausos y vítores, sintiendo la adrenalina de la competición a punto de desatarse. Lejos del clamor inicial, un cadete mayor, intentando pasar desapercibido, se había acurrucado en un rincón. Otro compañero, al verlo, se acercó para preguntarle por qué se había encerrado de esa forma, notando su inusual actitud antes del gran evento. El cadete, apenado, se disculpó, explicando que solo quería revisar los detalles de la primera ronda, buscando cualquier información que pudiera darle una ventaja, a pesar de sus evidentes nervios. La primera ronda sería una carrera de laberinto de mazmorras. Una regla fundamental: los ataques a otros estaban estrictamente prohibidos salvo en defensa propia. El objetivo era cristalino: encontrar la salida, cazar monstruos para obtener puntos y, crucialmente, demostrar la intuición innata de un cazador, habilidad indispensable para la supervivencia en el campo de batalla. De repente, un cadete fue impactado por una ráfaga de energía roja, un torbellino de espadas que lo envolvió por completo. El público, asombrado, exclamó con admiración, presenciando la brutalidad y el nivel de poder que los competidores desataban desde el primer momento. Era Lee Yun-hwan, con sus ojos brillando intensamente de un rojo carmesí. Su maestría era tal que hasta un observador casual podía apreciar que sus movimientos estaban en un nivel completamente diferente. El público no paraba de preguntarse quién era ese increíble guerrero. Park Seo-yoon, la nieta del Santo de la Espada, se sobresaltó al escuchar el nombre de Lee Yun-hwan, el prodigio ya señalado como el ganador indiscutible del torneo. Una punzada de incredulidad la invadió. ¿Qué hacía semejante figura allí? Mientras esa inquietud la embargaba, su mente voló hacia Kim Seo-yoon, preguntándose si su compañero estaría bien. Ella, por su parte, no podía actuar como representante oficial de su abuelo, el Santo de la Espada, pues eso significaría ver la competencia desde las gradas, algo que no pensaba permitir. En otro sector del laberinto, Kim Seo-yoon, bastón en mano, intentó abrirse paso a través de una de las imponentes paredes. Sabía que las reglas de la carrera de laberinto de mazmorras prohibían un atajo tan flagrante. Aunque consideró usar su poder de arrancar montañas para pulverizar el obstáculo, era consciente de que tales proezas destructivas estaban terminantemente prohibidas en esta contención. Se resignó a seguir el camino de la forma convencional. Así, Seo-yoon continuó su avance por el intrincado laberinto, hasta que se encontró ante una encrucijada crucial, un cruce de 3 caminos que exigía una decisión para seguir en la carrera. Recordando una táctica básica para navegar laberintos, optó por mantener una mano sobre la pared, convencido de que este simple método lo llevaría a la salida, sin importar cuán tortuoso fuera el sendero. Pero apenas inició su marcha, un extraño presentimiento lo invadió. Una sensación inusual lo detuvo en seco. Una voz interna que, desafiando toda lógica, le decía que ese camino aparentemente seguro no era el correcto. Sus ojos se encendieron con un intenso azul, mientras una inexplicable premonición lo guiaba. Era algo que no podía comprender del todo, pero que resonaba profundamente en su ser. Una fuerza que trascendía la razón, una guía que iba más allá. En lugar de seguir la dirección que la lógica le indicaba, Seo-yoon sintió una imperiosa necesidad de tomar el camino opuesto, impulsado por esa nueva percepción. Se preguntó si esta era la intuición o el sentido del que Quirón tanto hablaba en sus lecciones. Aunque dudó solo un instante, un leve tic en su ojo delató la mezcla de confusión y asombro ante la intensidad de esa guía interna que lo empujaba hacia lo desconocido. A pesar de la incertidumbre, decidió confiar plenamente en esa intuición. Casi de inmediato, una notificación en su interfaz confirmó que su progreso en las lecciones de Quirón había avanzado drásticamente, validando la potencia de su sentido. Mientras tanto, las eliminaciones de otros competidores se sucedían. El cadete Sugmin de la Academia Spar fue el último en caer. Seo-yoon encontró extraña la constante caída de participantes en medio de combates sin haber visto un solo monstruo. Continuó su camino, preguntándose por qué no había nada a su alrededor, ni criaturas ni otros concursantes. Era como si su instinto se hubiera adelantado, enviando un memorándum a los monstruos para que se tomaran el día libre. Fue entonces cuando Seo-yoon comprendió. Su sentido no solo lo guiaba eficazmente por el laberinto, sino que también lo alejaba activamente de los monstruos, dirigiéndolo directamente hacia la salida mientras los demás se desangraban en agotadores combates. Poco después, se cruzó con un compañero visiblemente exhausto, quien, al verlo,
no dudó en contarle cómo había luchado sin descanso contra varias bestias. Seo-jun, quien había avanzado sin encontrar un solo monstruo, se cruzó con un competidor visiblemente exhausto. Este muchacho, que llevaba horas luchando, no podía creer su suerte. Sorprendido, rápidamente le propuso unirse para avanzar juntos, pero Seo-jun, práctico y enfocado en su camino, prefirió seguir solo. Aún así, el joven Mingi lo interpeló. ¿No somos acaso camaradas en esta situación? Seo-jun le aclaró que participaba individualmente. Mingi respondió que él también pensaba ir solo, pero igual insistió en que unieran fuerzas, dejando a Seo-jun pensativo. Para convencerlo, Mingi le aseguró que era excepcional y que juntos harían algo emocionante. Incluso le mostró, con una sonrisa forzada, una foto de su hermana en el celular. Seo-jun, incómodo, apenas logró balbucear un «Ah, claro». Mientras Seo-jun intentaba alejarse, Mingi lo siguió pidiéndole que esperara y asegurándole que su hermana se estaba dando cuenta. A pesar de la negativa de Seo-jun, Mingi se mantuvo tenaz, insinuando si Seo-jun tenía miedo de joven para quedarse solo. Mingi, sin ceder, siguió insistiendo en lo peligroso de ir solo, incluso para alguien fuerte, suplicándole que no lo abandonara. Seo-jun, harto de la situación, le dijo que lo dejara en paz, que él podía solo. Lo único que le quedaba en el mundo era su hermana. Mingi, descolocado, se sumergió en un silencio. Seo-jun pensó que se había excedido. Para aliviar la tensión, Mingi intentó restarle importancia, diciendo que había sido una simulación, a lo que Seo-jun, incómodo, asintió. Seo-jun se disculpó. Mingi, con un gesto de resignación, le aseguró que no lo forzaría más, reconociendo que en esta competencia no había lugar para equipos. Tras ese momento, Mingi se dio media vuelta, pareciendo finalmente aceptar su propio camino. Seo-jun soltó un suspiro de alivio mientras observaba a Mingi alejarse por el laberinto. Una vez solo, el joven prodigio, con su bastón en mano, retomó su marcha concentrado de nuevo en la peculiar guía de su sentido. Pero la paz duró poco. De repente, Mingi apareció de la nada, como si su determinación hubiera desarrollado sus propias alas y lo hubiera lanzado a velocidades supersónicas, gritando el nombre de Seo-jun y pidiéndole con ahínco que fueran juntos. Kim Seo-jun, visiblemente sorprendido por el súbito regreso, no podía creer el ritmo de Mingi. ¿Cómo diablos lo había alcanzado tan rápido? Seo-jun admitió en sus pensamientos que Mingi era demasiado bueno para encontrar el camino sin dudar, casi como si supiera dónde pisar. Mingi, por su parte, miró a Seo-jun con asombro, dándose cuenta de que éste ya conocía el camino y había sido guiado. Pero ese asombro se transformó en horror al ver, de pronto, los cuerpos sin vida de otros competidores caídos. Con los ojos bien abiertos, Mingi señaló hacia adelante, preguntando a Seo-jun si la salida estaba allí. La brillante luz del final del laberinto se hacía visible, indicando que el objetivo estaba al alcance de la mano. Una voz imponente retumbó, anunciando que el primer competidor había llegado a la meta final. La pantalla gigante mostró un flamante, nuevo récord y, para sorpresa de la multitud, el nombre del victorioso. La gente estalló en vítores y aplausos, celebrando la impresionante hazaña del cadete. En las gradas, los espectadores se preguntaban quién era Lee Jung-hwan para terminar tan rápido. Park Seo-jun, sobresaltada, apenas pudo susurrar el nombre de su compañero, creyendo por un instante que había sido Kim Seo-jun quien había logrado la proeza. Pero el anuncio oficial corrigió el error con una voz más clara y contundente. Es Kim Seo-jun, el protagonista. Emergiendo de la salida, mostró una ligera expresión de fastidio. Su pensamiento final, puramente pragmático, revelaba una leve decepción. ¡Qué desperdicio de puntos de experiencia! Pues ni siquiera se había encontrado un solo monstruo en todo el recorrido. Mingi, aún desorientado, no podía comprender la serie de eventos que lo habían llevado hasta allí. Su mente, en un torbellino de recuerdos, repasaba el instante en que se cruzó con Seo-jun y cómo, con una persistencia casi molesta, intentó convencerlo de formar equipo para sortear juntos aquel laberinto. Y justo cuando intentaba atar cabos, un anuncio que lo dejó petrificado resonó en la sala: los resultados de la primera ronda de la contención de la academia. Kim Seo-jun, el desconocido, había logrado el primer puesto con un tiempo asombroso de 27 minutos y 12 segundos. Mingi, con sorpresa, se encontró en el segundo lugar, mientras que Lee Jung-hwan, el aclamado prodigio, inexplicablemente había caído al tercero. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. ¿Quién era ese Seo-jun? En su fuero interno, Mingi profesaba la noticia. Jamás imaginó a Jung-hwan fuera del primer puesto. El auditorio se llenó de voces y murmullos,
haciendo imposible concentrarse en las nuevas instrucciones. De pronto, Yunhuan se acercó. Un escalofrío recorrió a Mingy. ¿Qué querría el prodigio de la Academia Revenant? Con una mirada penetrante, Yunhuan escudriñaba a Seo Jun de arriba a abajo. El silencio en la sala se hizo pesado, cortante. Finalmente, Yunhuan rompió la tensión con desprecio. Solo tuvo suerte, nada más, sentenció, minimizando la victoria de Seo Jun y mostrando su frustración. Otros cadetes, con risas burlonas, apoyaron la idea de la suerte del desconocido, celosos de que alguien de una academia tan poco conocida lograra tal hazaña. Mingy, visiblemente incómodo, se mantuvo en silencio. La interrupción cesó cuando un presentador se adelantó, listo para anunciar las reglas de la segunda ronda. El formato, un torneo de 1 contra 1, prometiendo combates directos, sin atajos. Las reglas eran claras. Para imparcialidad, prohibido inyectar maná en armas. Sí, fortalecimiento corporal. Los jueces detendrían peleas si un cadete no podía continuar, velando por su seguridad. Mingy calculaba 32 personas habían avanzado y se preguntaba cómo serían los emparejamientos, una lotería del destino. Justo entonces, una voz a sus espaldas lo interrumpió, pidiendo permiso para hablar. La sorpresa golpeó a Mingy como un rayo en cielo despejado al escuchar la inesperada declaración. «Me rindo», resonó la voz, desatando un aluvión de interrogantes. ¿Quién sería el insensato que se retiraba? ¿Y por qué en este punto tan crucial de la competición? Era totalmente insólito, como un unicornio haciendo malabares. Mientras el caos de la rendición sacudía el interior, Park Seo-jun, la enigmática cazadora desencantada, se encontraba fuera, aliviada por no ser descubierta. Observaba con cautela, manteniendo su distancia para no llamar la atención, como una sombra. De repente, Park Seo-jun soltó un jadeo de asombro. Había escuchado el anuncio del ganador, y por un fugaz instante, creyó que el primer puesto había sido de Lee Jun-hwan, pero la corrección oficial la dejó boquiabierta. Era Kim Seo-jun quien había triunfado. Decidió, entonces, retirarse por un momento y volver más tarde. Cuando la situación se calmara un poco, la cazadora, aún perpleja, no lograba entender el porqué de esa renuncia tan repentina. ¿Por qué demonios alguien se rendiría justo antes de la siguiente fase, después de haber avanzado con tanto esfuerzo y sangre, sudor y lágrimas, en la sala de espera, mientras el ambiente seguía agitado por las recientes rendiciones? Dos hombres conversaban acaloradamente sobre las apuestas. Uno de ellos afirmaba que apostar era inútil, ya que la victoria de Lee Jun-hwan era un hecho, y las cuotas eran tan míseras que no valía la pena el riesgo. Pero, justo cuando la resignación parecía adueñarse de todos, un hombre con sombrero, con una convicción que rayaba en la locura, lanzó una maleta repleta de billetes al mostrador. $1.000.000 por Kim Seo-jun, gritó, y el impactante anuncio dejó a todos boquiabiertos. ¿Un qué? Colectivo resonó por la sala. ¿Quién demonios es este insensato que apuesta por un don nadie de una academia desconocida?, se preguntaban en voz alta. Incluso Park Seo-jun, que observaba desde la distancia, no podía creer lo que veían sus ojos ante tal despliegue de audacia. La figura encapuchada, envuelta en un aura púrpura que vibraba a su alrededor, se convirtió de inmediato en el centro de todas las miradas. La pregunta flotaba en el aire, casi tangible. ¿Quién era este enigmático personaje que acababa de lanzar una bomba en el torneo? Mientras la atención se desviaba hacia el misterioso apostador, el presentador volvió a tomar la palabra con un anuncio que heló la sangre de muchos. «¡Me rindo!», exclamó el cadete Lee Chol-min. Aunque algunos se sobresaltaron, otros, más experimentados, explicaron en voz baja que era una práctica común. «Muchos se rinden para evitar enfrentarse a Lee Jun-hwan», susurraron, conscientes del peligro. La reputación de Jun-hwan era tan temible que podía dejarte lisiado, haciendo que el riesgo no valiera la pena. Hank Chuk-hul, por su parte, se veía frustrado, gruñendo por haberse metido en semejante lío. Entonces, como una epidemia, las declaraciones de renuncia comenzaron a multiplicarse. Una tras otra, las voces resonaron con la misma frase: «Me rindo». La sala se vació a una velocidad asombrosa, dejando a los pocos valientes que quedaban atónitos ante semejante estampida. La voz del presentador retumbó de nuevo. «Solo quedan 5 personas». La pantalla mostró de inmediato los emparejamientos. Para sorpresa de muchos, el recién llegado Kim Seo-jun se enfrentaría a Yang Chuk-hul en la primera ronda de combates. La siguiente pareja revelada fue Lee Jun-hwan contra Lee Mingy. Se anunció además que el ganador de la fase inicial, si lograba avanzar,
pasaría automáticamente a la siguiente ronda, un detalle que Seo-yun captó al instante y que le brindaría una ventaja considerable. Mingi, con manos temblorosas, se acercó a Seo-yun y le preguntó si no sentía pánico por el torneo, especialmente por Lee Junhwan. «Pareces demasiado tranquilo», le señaló, con la preocupación grabada. Seo-jo, sin inmutarse, sonrió y afirmó que ya sabía lo que le esperaba. Mingi, preocupado por su amigo, le suplicó que se rindiera también. Pero en ese instante, una voz robótica tan imprevista como un rayo en día soleado tronó por los altavoces. «Cadete Kim Seo-yeon y cadete Yang Chuhul, diríjanse a la arena». Mientras Seo-yeon se disponía a avanzar, Mingi lo detuvo, agarrándolo del brazo con una insistencia casi desesperada. «Si no te rendís ahora podrías ganar», le dijo, intentando una última vez que Kim Seo-yun reconsiderara su decisión. «No tenés ninguna preocupación, ¿verdad?», preguntó Mingi con una mezcla de asombro y alarma ante la impasibilidad de su amigo. Seo-yun, con una sonrisa confiada y una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente, respondió sin dudarlo. «Para nada. Si tengo que decir algo es que es el valor de mi experiencia». Acto seguido, Seo-yun se alejó de Mingi, dejando al joven aturdido y sin entender nada de lo que pasaba por la cabeza de su compañero. La voz del anunciador se elevó, invitando a todos a presenciar la esperada segunda ronda de la contención de la academia. El estadio vibraba con la expectación. Solo los más fuertes seguirían adelante, resonaba la voz del presentador mientras Kim So-yun se erguía en el centro de la arena. Su reciente victoria, que le otorgó un nuevo récord, seguía siendo un misterio, pura habilidad o un golpe de suerte. La incertidumbre flotaba en el aire, elevando la tensión del combate inminente. Frente a Seo-yun se alzaba Yang Chuhul, el coloso de la Academia Aji. Su mirada prepotente y sonrisa anunciaban el fin de cualquier fortuna ajena. «Los trucos no valen contra mi fuerza abrumadora», espetó con desdén, asegurando que su poder pulverizaría a todos. Chuhul, convencido de que Seo-yun era un mero escalón, fanfarroneó. «Me pregunto si es suerte o si soy yo quien te va a ayudar a deshacerte de vos mismo». Seo-yun, imperturbable, lo observaba mientras el presentador, con voz que estremecía el estadio, marcó el inicio del combate. Con un rugido ensordecedor, Yang Chuhul se lanzó al ataque, desatando una oleada de poder. «Vas a arrepentirte de moverte tan libremente», vociferó. Pero Kim Seo-yun, con una calma inquebrantable, lo observaba inexpresivo, impasible ante la embestida. Desde la distancia, Lee Mingi, con los nervios a flor de piel, seguía la escena en el monitor. La incertidumbre lo carcomía. ¿Sería Seo-yun capaz de enfrentar semejante adversidad o sucumbiría ante la abrumadora presencia de su oponente? En otra zona de la sala, Lee Junhwan, con su arrogancia característica, observaba la pantalla convencido de su inevitable victoria. «La suerte de ese tipo termina acá», pensó. Su aura carmesí vibraba levemente, anticipando la dominación que desataría en su próximo enfrentamiento. Mingi sentía el peso de la presión. La realidad era innegable. Junhwan, Chuhul y otros cadetes de academias renombradas poseían un poder inalcanzable. Un susurro interno le recordaba el abismo entre sus habilidades y las de esos titanes. El miedo se apoderó de Mingi, que contemplaba rendirse, como muchos otros ya lo habían hecho. Enfrentar a Lee Junhwan era aterrador, y la presión contra talentos abrumadores era insoportable, haciendo que la retirada pareciera la opción más sensata. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el combate culminó. La voz del anunciador resonó, proclamando lo impensado. «El ganador es Kim Seo-yun, de la Academia Dulgi». El shock se apoderó de todos, mientras Yang Chuhul, derrotado y con la confianza hecha añicos, yacía en el suelo. La rápida victoria de Seo-yun irritó a Junhwan. Refunfuñó con desdén. ¿Acaso esos tontos solo juegan entre sí? Para él no era más que un truco barato o un golpe de suerte, incapaz de admitir la habilidad de un oponente que sorprendió a todos. Con una mirada cargada, Junhwan se acercó a Mingi, quien se encogió. La atmósfera se tensó, prefigurando el inminente enfrentamiento. La energía carmesí de Junhwan comenzaba a manifestarse, presagiando el poder que desataría en su combate. Aunque la victoria de Seo-yun fue instantánea, el poder de Yang Chuhul no era insignificante. Su hacha se precipitaba con una fuerza demoledora, capaz de partir rocas y someter a cualquier oponente. Era la expresión pura de una habilidad formidable. Pero Kim Seo-yun, con una agilidad asombrosa, esquivó el golpe con una simple inclinación, como si la pesada hacha de Chuhul fuera una pluma. ¡Qué fuerza increíble!, resonó la voz del presentador, recalcando el contraste entre la potencia del ataque y la facilidad de la defensa. La multitud quedó boquiabierta al presenciar la destreza de Seo-yun
quien eludió los ataques feroces de Chukul con una facilidad que desafiaba la lógica. «Parece que no ganó solo por suerte», exclamó el presentador, disipando las dudas. La sorpresa se apoderó de Chukul, quien no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Qué clase de tipo era este? Jack Chukul, un coloso que confiaba ciegamente en su fuerza bruta. No podía entender cómo sus ataques demoledores eran esquivados sin esfuerzo. Sudaba a mares, frustrado, atacando hasta quedarse sin aliento, mientras Kim Seo-jun lo evadía como si nada, haciendo que Chukul se preguntara por qué sus golpes no surtían efecto. «¿A ver, evadis?», lanzó el coloso. Con una furia contenida, Chukul invocó una explosión de energía verde que lo envolvió por completo, transformándolo en una mole imponente. Estaba convencido de que nadie, ni siquiera Seo-jun, podría resistir este golpe definitivo que desataría todo su poder. El hacha de Chukul, ahora imbuida de un poder destructivo que podía partir montañas, se precipitó hacia Kim Seo-jun con velocidad aterradora. Con asombrosa agilidad, el joven la eludió por un pelo. El esquive de Seo-jun fue tan preciso y ligero que dejó a Chukul con la boca abierta, incapaz de comprender cómo su ataque colosal había sido neutralizado con esa facilidad, como si fuera un chiste de mal gusto. En un parpadeo, el combate terminó. Yang Chukul yacía derrotado en el suelo, mientras la voz del anunciador resonaba por el estadio, proclamando la victoria instantánea de Kim Seo-jun de la Academia Dream. Todos estaban boquiabiertos, pues una victoria tan sorprendente disipaba las dudas sobre su suerte. «Perdí», murmuró Chukul, aún incrédulo, preguntándose cómo lo habían vencido en una batalla de pura fuerza, cuando se suponía que él era el coloso imbatible. Tras la victoria, la Academia de la Trascendencia seguía su curso. Siel-jun revisó su progreso, notando una mejora en sus lecciones, aunque se sentía decepcionado. Esperaba un avance mucho mayor al luchar contra otros cadetes. Además, su pase gratuito para las lecciones expiraría en 52 días, lo que lo obligaría a pagar si quería seguir entrenando. Esta situación lo frustraba, ya que no tenía dinero para recomprar el pase ni pagar por más combates. De repente, apareció Lee Mingi, saludando a Seo-jun y expresando su sorpresa por el combate. Mingi no sabía que Seo-jun era tan fuerte, justo cuando el presentador anunciaba el próximo encuentro. Lee Mingi contra Lee Jung-hwan. Los nombres resonaron por el altavoz, llamándolos a la arena. Lee Hyun-hwan, con sus ojos carmesí brillando con malicia, desestimó a Mingi con un gesto arrogante, mostrando su superioridad antes de que empezara la batalla. Mingi, nervioso, recordó cómo Seo-jun lo había ayudado en el laberinto, lo que le dio algo de alivio. Confesó que, aunque la derrota de Chukul le dio alegría, también le provocó una extraña envidia por la fuerza de Seo-jun. Con la voz temblorosa, Mingi se lamentó de su mala suerte y falta de talento, admitiendo que solo quería convertirse en alguien de quien su hermana pudiera sentirse orgullosa. Justo en ese momento lo volvieron a llamar a la arena. Seo-jun, con una sonrisa serena y un brillo en los ojos, le dio un simple y contundente «¡Dalo todo!», a lo que Mingi respondió con un nervioso pero decidido «sí». La arena esperaba su entrada. La arena, un hervidero de expectación, se preparaba para el siguiente acto. Tras la victoria de Seo-jun, la pantalla reveló el siguiente enfrentamiento: Lee Mingi contra Lee Jung-hwan. El nerviosismo de Mingi era palpable. Sus ojos, fijos en su oponente, veían a un Jung-hwan rebosante de una arrogancia tan espesa que podría untarla en tostadas. Mingi intentaba calmar sus temblores. Un suave puedo hacerlo, escapando de sus labios como un murmullo ansioso. Jung-hwan, sin embargo, no toleraba debilidad alguna. Su desprecio cortó el aire cuando le exigió que dejara de susurrar bobadas al viento. Los nervios de Mingi estaban a flor de piel. La perspectiva de enfrentar a Lee Jung-hwan lo agotaba antes de empezar. Mientras el referí detallaba las reglas, Mingi no podía evitar preguntarse si su oponente sentía la misma impaciencia y superioridad. Fue entonces cuando los ojos de Jung-hwan se encendieron con un brillo carmesí, una mirada que traspasaba el alma. La presión fue tan abrumadora que un escalofrío le recorrió la espalda, inmovilizándolo por completo ante semejante aura de poder. Desde su pedestal de arrogancia, Lee Jung-hwan no necesitaba mover un músculo para predecir el desenlace. Para él, Mingi no era más que una pieza de caza, un ser inútil cuya única función en esta vida era ser devorado. Una criatura insignificante, un mero eslabón en la vasta cadena alimenticia, condenada a su destino inevitable. Con pensamientos tan depredadores como un tigre que calcula cada paso, Jung-hwan se veía a sí mismo como el cazador supremo.
Mingyi a sus ojos era forraje, una simple molestia ser despachada para no desperdiciar su valioso tiempo. Este mocoso cree que tiene alguna posibilidad, se decía Jun Hwan, con una frustración que le quemaba por dentro. Le resultaba irritante perder el tiempo en la segunda ronda de un torneo tan poco digno de su tiempo. La tensión en la arena era casi tangible. Mingyi, con su espada temblorosa, apenas conseguía mantenerse en pie, mientras Jun Hwan lo miraba con una mueca de asco. ¿Este insignificante bicho realmente puede ganar? Bramaba en su mente. La impaciencia era insoportable. La voz del anunciador rompió el silencio. El segundo combate de la segunda ronda del torneo está a punto de... Mingyi tragó saliva, deseando poseer la fuerza de Seo-Jun, mientras Jun Hwan solo quería que esa farsa terminara de una vez. ¡Comenzar!, retumbó el grito final, y sin siquiera pestañear, Lee Jun-hwan se lanzó al ataque, su espada desenvainada, con la promesa silenciosa de terminarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Mingyi, en estado de shock, solo pudo ver la figura de su oponente acercándose a una velocidad vertiginosa. Como era de esperar, Jun-hwan desató una ráfaga de golpes tan rápidos y precisos que impactaron a Mingyi sin darle oportunidad. El joven cadete apenas podía mantenerse en pie, al borde del colapso, aunque era un milagro que hubiera resistido el embate inicial. «Si sos una plaga», sentenció Jun-hwan con un desdén que helaba la sangre, antes de propinar un golpe final devastador que lanzó a Mingyi por los aires. «Entonces actúa como una», añadió, sellando así la humillante y corta batalla. Aquel golpe fue devastador. Mingyi cayó de rodillas, la boca llena de sangre, sus gafas volando por el aire. El anunciador se preguntaba si era el final del encuentro, mientras Jun Hwan se acercaba. Mingyi, tendido en el suelo, solo podía aceptar su derrota inminente. Mingyi, exhausto y con el alma rota, se lamentaba de su impotencia. «No soy rival para él», pensaba, el corazón hecho pedazos. ¿Sería posible que fuera realmente incapaz de lograr algo significativo, incluso después de haberle prometido a su hermana que se convertiría en alguien de quien pudiera estar orgullosa? Mingyi, aún postrado en el suelo y con el cuerpo tembloroso, clamaba con desesperación por la fuerza de Seo-Jun, su inesperado héroe. Ansiaba levantarse, aunque fuera para conectar un solo golpe, la punta de sus dedos, cualquier cosa que le demostrara a sí mismo que no era una completa nulidad. La frustración se mezclaba con la sangre que brotaba de su boca, mientras solo deseaba que su último ataque, por insignificante que fuera, alcanzara a su imponente rival. Un sonido metálico, como el eco de una derrota inevitable, resonó en la arena, sellando la victoria de Lee Jun-hwan. El anunciador, sin sorpresa alguna, confirmó lo esperado. El cadete de la Academia Revenant era el indiscutible ganador, para el deleite de una multitud en éxtasis. Pero la arrogancia de Jun Hwan no conocía límites. Mirando al caído Mingyi, lo descartó con desdén, considerándolo un simple novato, una pieza aún por desarrollar que no valía su tiempo. Sin embargo, justo entonces, una extraña expresión cruzó su rostro. Una diminuta, casi imperceptible, chispa azul, como un destello de luz fría, apareció. Perplejo, Jun Hwan miró a su alrededor, una sombra de irritación invadiéndolo. ¿Acaso ese insecto, Mingyi, logró siquiera rozarme, lastimarme a mí? A un élite. Bramó en su mente, la incredulidad tiñendo sus palabras. De repente, para sorpresa de todos, se giró hacia el árbitro y, con una frialdad que helaba el aire de la arena, anunció su retiro del torneo. El árbitro, completamente desconcertado, no daba crédito a lo que oía. Jun Hwan, impasible, explicó su decisión con una arrogancia que helaba la sangre. No toleraría perder más tiempo en una farsa tan indigna de su calibre. «Este torneo solo está lleno de tontos y basura común», escupió, su voz resonando con desprecio. Aunque el árbitro le recordó las graves consecuencias de su renuncia, a Jun Hwan no le importó en lo más mínimo. Con un gesto final de desprecio, puso su pie sobre la mano de Mingyi, quien aún yacía en el suelo, antes de alejarse con total indiferencia. «Se arrastran sin conocer su lugar», murmuró con desdén. Y como si eso no fuera suficiente, con una brutalidad que superaba toda compasión, le propinó una patada final. «Pedazos de mierda como él deberían...», comenzó a decir deteniéndose, mientras el desprecio absoluto de Jun Hwan se hacía palpable en el aire. «Estaba esperando, porque de todos modos pelearíamos en las finales. Pero cambié de opinión, mereces que te golpeen ahora mismo», sentenció, dejando a Mingyi en un charco de humillación. La fuerza del impacto resonó confirmando que la exhibición de poder de Jun Hwan no tendría piedad. «Pedazos de mierda como él deberían ser aniquilados». Con esta última muestra de crueldad,
Lee Jung-hwan selló una victoria humillante, dejando una marca imborrable en la arena y en la memoria de todos los presentes. Lee Jung-hwan, con una crueldad que no conocía límites, había sentenciado que esperaba a Seo-jun en las finales, pero su capricho cambió. En ese instante decidió que Mingi merecía una paliza. Una lección brutal que anunciaba su absoluto desprecio por los demás. Tras la feroz agresión, Jung-hwan impasible se mantuvo de pie sobre Mingi. Sin rastro de remordimiento, le ordenó fríamente al cadete que se apartara, exhibiendo su total indiferencia por el estado del joven. Un árbitro molesto le exigió a Jung-hwan que retirara el pie, pero el arrogante cadete lo ignoró y, para colmo, pisó la mano de Mingi. «¿Y si no quiero?», pensó Mingi, desvalido en el suelo, sin poder hacer nada. Jung-hwan propinó una patada más, humillando a Mingi de nuevo. El árbitro, consternado, intentaba auxiliarlo, pero Jung-hwan, con un chasquido de desprecio, mostró que su sadismo no tenía fin, perpetuando su dominio absoluto. Luego, tomando a Mingi por el cuello, se burló de su historia de tragedia con una sonrisa gélida. Mingi, con apenas un hilo de voz, susurró el nombre de Seo-jun, su última y desesperada esperanza. «¿Es divertido mirar a la gente así?», preguntó Jung-hwan, con la misma frialdad de un témpano flotando en la sopa. «¿Cuál es tu problema?», inquirió Jung-hwan, mofándose de Mingi. Ante la intervención del árbitro, Jung-hwan declaró con soberbia que le repugnaba ver a alguien que no conocía su lugar, menospreciando a toda la multitud. Jung-hwan continuó su brutalidad verbal, riéndose de la idea de que las plagas puedan soñar o que el trabajo duro lo consiga todo, llamando a esos pensamientos basura. La multitud murmuraba, preguntándose por qué nadie intervenía. Un árbitro, con la frustración grabada en el rostro, exigió detener a Jung-hwan, pero una figura encapuchada, enigmática, reveló que existía una orden de arriba para no interferir. Mientras todo esto se desarrollaba, Seo-jun observaba la escena, una creciente preocupación ensombreciendo su rostro. Jung-hwan, carcajeándose, llamó a Mingi imbécil y le dio una lección especial sobre el mundo, un lugar donde solo los que lo entienden sobreviven aplastando a otros, sin proceso ni redención. Con Jung-hwan aún dominando a Mingi, las palabras de Seo-jun resonaron en su propia mente. «Así son las personas y el mundo, imbécil». Y en un giro que nadie esperaba, Seo-jun se confesó a sí mismo. «La verdad es que yo solía pensar de forma similar a Jung-hwan». Seo-jun reflexionó sobre sus 9 años como cazador, marcados por las paredes de la realidad, y su resentimiento por no tener dinero ni talento. Admitió que el trabajo duro solo mantuvo el status quo, sin mejorar nada. Reconoció lo patético que era no poder resolverlo todo con esfuerzo, a veces deseando haber renunciado antes. Un árbitro pidió atender a Mingi, y la atención se volvió hacia Seo-jun, cuya mano se cerró firme en un puño. «Así es como muchos se desesperan ante la realidad», pensó Seo-jun, su mirada fija en Jung-hwan, una determinación inquebrantable encendida en sus ojos. El ambiente se tensó de golpe cuando Seo-jun, con una voz cargada de desafío, finalmente lo confrontó. Sin embargo, ¿y qué con eso? Con una expresión seria y desafiante, Seo-jun culminó su confrontación, afirmando que su esfuerzo no era algo que Jung-hwan pudiera simplemente evaluar y desechar, rechazando así su arrogancia y desprecio. La arena entera quedó en un silencio de tumba, pero no por mucho. Seo-jun, con una determinación que quemaba en sus ojos, cargó directo hacia Jung-hwan, desafiando no solo al arrogante cadete, sino también a todas las reglas del combate. Los gritos de los árbitros, acusándolo de violar absolutamente todo, parecían ecos lejanos para él. Sin detenerse ni por un instante, Seo-jun siguió su avance con el bastón en alto, haciendo oídos sordos a las desesperadas llamadas de los oficiales. Su objetivo era clarísimo: hacerle frente al que solo quería verlo sufrir. Lee Jung-hwan, el prodigio de la Academia Revenant, observó la escena con un suspiro de desdén. Su rostro se transformó en una sonrisa gélida mientras musitaba. ¡Qué jodida broma! Subestimando por completo la inquebrantable voluntad de su oponente, con una velocidad asombrosa, Seo-jun lanzó su bastón con una fuerza contundente, impactando de lleno contra Jung-hwan. El golpe resonó en toda la arena, siendo un testimonio innegable del poder, negándose a ser un mero observador. La tensión se palpaba mientras Jung-hwan, sorprendido, lograba bloquear el ataque. Con desprecio, lo tildó de maldita plaga. Seo-jun respondió sin titubear: «El verdadero parásito sos vos, Sun-hwan». En un abrir y cerrar de ojos, Jung-hwan respondió con una patada devastadora que envió a Seo-jun por los aires. A pesar de la brutalidad del impacto, el rostro de Seo-jun no mostró más que una férrea determinación, confirmando que no iba a ceder. Recuperándose con agilidad en el aire, Seo-jun se preparó al instante para el siguiente asalto, mientras Jung-hwan, espada en mano, ya anticipaba cada uno de sus movimientos. La contienda se intensificaba,
dejando en claro que ninguno de los dos retrocedería. El campo de batalla se llenó de ráfagas de energía y destellos. Ambos contendientes se movían a velocidades vertiginosas, intercambiando golpes a una cadencia frenética que mareaba. Cada impacto resonaba, un eco de la violenta colisión de sus voluntades. Aunque un golpe de Jun Hwan finalmente lo alcanzó, Seo Jun sintió una extraña admiración por la fuerza de su oponente. Comprendía por qué Jun Hwan tenía tanta reputación. Reflexionó sobre su anterior pelea, contrastándola con la dificultad abrumadora que enfrentaba ahora. ¿Y ahora cómo sigo?, se preguntó en el fragor del combate. Con una sacudida, Seo Jun se reprendió mentalmente. No era momento para dudar. Recordó la verdadera razón de su presencia y se instó a sí mismo a dejarse llevar, a moverse al ritmo de su sentido. En ese mismo instante, Jun Hwan volvió a atacarlo con ferocidad, pero la determinación de Seo Jun brillaba con una fuerza aún mayor. Un fugaz destello de irritación cruzó el rostro de Jun Hwan al sentir esa renovada energía de Seo Jun. La lucha continuaba con una intensidad desmedida, las figuras de ambos cadetes moviéndose como sombras, cada golpe un testamento a su inquebrantable voluntad. La sorpresa se dibujó en la cara de Jun Hwan mientras Seo Jun lo presionaba con una fuerza totalmente inesperada. ¿Qué significa esto?, se preguntó el prodigio, incapaz de comprender la resiliencia de su oponente. Él se consideraba un depredador, un ser que reinaba sobre su presa, un alfa entre los alfas. Pero, ¿esos ojos? Los ojos de Seo Jun brillaban con una intensidad azul, reflejando su sentido activo. Jun Hwan se asombró, preguntándose cómo un don nadie podía tener la mirada de un depredador como él. Sin embargo, su ego prevaleció y se burló de Seo Jun, sentenciando con desprecio que cualquiera podía hablar de ideales estúpidos. Ambos se enfrentaron en un choque brutal. Jun Hwan, con esa misma sonrisa de desdén, desafió a Seo Jun a ver si toda esa mierda de optimismo y esfuerzo se mantenía cuando la realidad lo golpeara de lleno. Un estruendo ensordecedor, un cachán, llenó la arena, marcando el clímax de una confrontación que aún no tenía fin. El brutal impacto resonó en la arena. Aunque Jun Hwan logró bloquear el ataque de Seo Jun, la sorpresa le deformó el rostro. ¿Cómo osaba un don nadie desafiarlo así? Seo Jun, lejos de ceder, ya se preparaba para el siguiente golpe, sin dar un respiro. La contienda se intensificaba con cada embate. Los golpes de Seo Jun caían como una lluvia incesante, forzando a Jun Hwan a moverse con una agilidad que no esperaba de sí mismo. El prodigio se preguntaba si era su imaginación, pero Seo Jun parecía esquivar cada ataque con un esfuerzo mínimo. Con cada golpe, la fuerza de Seo Jun crecía exponencialmente, empujando a Jun Hwan al límite de su resistencia. Finalmente, el prodigio cayó al suelo, aturdido, con una punzada de incredulidad que le atravesó el pecho. «Es como ver a un monstruo crecer delante de mí», murmuró para sí, la sorpresa tiñendo sus ojos. Jamás había enfrentado algo semejante. La arena temblaba bajo la brutalidad de sus ataques. Jun Hwan, recuperando la compostura con un rugido de ira, desató una explosión de energía pura. La onda expansiva hizo retroceder a Seo Jun, quien a duras penas logró contener el impacto devastador. Sin embargo, Seo Jun se mantenía firme, y Jun Hwan, a pesar de sus ataques implacables, se dio cuenta con furia que estaba siendo forzado hacia atrás. «¡Mierda! ¿Fui empujado por este idiota?», masculló, sus ojos encendiéndose en rojo mientras la ira lo consumía. Con una concentración aterradora, Jun Hwan materializó una espada de aura, un filo brillante de pura energía. Era una hazaña de control de maná que Seo Jun creía imposible. Los gritos de la multitud se desvanecieron cuando Jun Hwan, con una voz cargada de odio hirviente, sentenció: «Voy a matarte». Ante la amenaza de la espada de aura, Seo Jun sintió el instinto primario de huir. «Necesito correr», le susurraba una voz interna, reconociendo la lógica de la retirada. Pero su espíritu, forjado en 1000 lecciones, se negó a ceder. Negarse ahora sería deshonrar todo lo aprendido de Xian Yu, su legendario maestro. Su mente voló a los recuerdos de Xian Yu, el maestro con la lanza. «Uno de mis estudiantes me preguntó por qué me lancé a esa batalla perdida», resonaba la voz del legendario guerrero en su cabeza. «Tenían razón», confirmaba el sabio, recordando aquel día. El resultado ya estaba sellado, era una causa perdida. Xian Yu confesó sentir la desesperación, el miedo a la derrota. «¿Sabes por qué luché igual?», preguntó la voz. «Solo porque sí», fue la respuesta, tan absurda y profunda como un agujero negro que se come un sándwich. Seo Jun apretó su bastón con renovada determinación.
Porque era algo que tenía que hacer, continuaba la voz de Xian Yu. Incluso si la derrota es segura, luchen como locos y crean que van a ganar. Pendejos, instruía, inspirando su espíritu. Aunque tengas el poder de arrancar montañas, no vas a ganar sin ese espíritu, declaraba Xian Yu. Recordó cómo él mismo había perdido, pero de esa derrota nació el espíritu de lucha más jodidamente audaz, que lo convirtió en el rey hegemón. Impulsado por la sabiduría de Xian Yu, So-Yun sintió cómo su propio espíritu se encendía. El poder para arrancar montañas y voltear el mundo, ese mismo espíritu indomable, ahora latía en él, listo para dominar cualquier adversidad. De vuelta en la arena, los ojos de So-Yun brillaban con su sentido activado, bloqueando la poderosa espada de aura de Yun-Huan con precisión. El prodigio, con el rostro contorsionado por una furia incomprensible, estalló. «No me hagas reír, una basura como vos no puede atraparme». Su arrogancia, pese a todo, seguía intacta. La furia de Yu-Huan se desataba en cada golpe, sus ojos rojos ardiendo mientras sentenciaba a So-Yun a morir con esa espada de aura. El filo de energía pura se estrellaba contra el bastón de So-Yun, quien, con su sentido a tope, mantenía una defensa férrea. El choque de sus voluntades, una sinfonía de destrucción, se sentía en el aire, cargado de tensión. So-Yun, apretando los dientes, apenas contenía el grito de esfuerzo, ya que la presión de la espada de Yun-Huan lo empujaba al límite de su resistencia. El brutal encontronazo de sus poderes llenaba la arena con destellos y estruendos que resonaban hasta en los huesos de los espectadores. La energía azul de Seo-Jun y el aura carmesí de Yun-Huan chocaban con una fuerza inaudita, generando ondas expansivas que se extendían por todo el coliseo. El impacto resonaba, mientras la multitud, conteniendo el aliento, observaba la brutalidad del combate. Una explosión cegadora cubrió la arena, levantando una densa nube de polvo que impidió ver el desenlace. La audiencia se cubrió los ojos, y entre ellos, un hombre con sombrero murmuraba, visiblemente frustrado, que la nube no le dejaba ver nada. A medida que el polvo comenzaba a disiparse, la incertidumbre flotaba en el aire. ¿Quién habrá ganado?, se preguntaban en voz baja, cuando la silueta de So-Yun, aunque tambaleándose por el impacto, aún se mantenía en pie, desafiando la caída. Con el último rastro de polvo, la vista se aclaró de golpe, revelando la sorprendente verdad. Kim Seo-Yun estaba erguido, bastón en mano, mientras Lee Jun-Wan yacía en el suelo, derrotado y sangrando. La victoria era innegable, rotunda. La imagen del prodigio vencido se grabó a fuego en la mente de todos. Un aplauso aislado comenzó a resonar en la inmensa arena, anticipando lo que estaba por venir, un reconocimiento silencioso a la hazaña lograda por Seo-Yun. Con su mirada de depredador, Seo-Jun observaba al caído Yun-Huan sin una pizca de piedad. La determinación en sus ojos azules confirmaba que no había sido suerte, sino pura fuerza y un espíritu inquebrantable lo que lo llevó a una victoria tan aplastante. La multitud estalló en un rugido ensordecedor. Los espectadores se levantaron de sus asientos, con los brazos en alto, gritando el nombre de Kim Seo-Jun, celebrando al nuevo campeón que había desafiado absolutamente todas las expectativas. ¡Kim Seo-Jun!, resonaba el grito, un eco de asombro y admiración por su increíble victoria. El joven permanecía allí, asimilando la magnitud de lo que acababa de lograr, el impacto monumental de su hazaña. Entre la multitud, Park Seo-Jun lo miraba con una incredulidad que rayaba en lo absurdo. Hace apenas 2 semanas, ella apenas podía desviar una espada imbuida de maná, pero ahora, ¿cómo era posible que ese mismo joven pudiera crear una lanza de aura? Era simplemente un chiste del universo. La cazadora, la misma Park Seo-Jun, seguía conmocionada, negándose a aceptar lo que sus propios ojos veían y lo que su lógica le dictaba imposible.